de esta jornada académica que tenemos, en la que trabajamos los conocimientos pedagógicos de la especialidad, ¿no? Recurrente en los temarios de las pruebas nacionales organizadas por el Minedu es el de los procesos auxiliares del aprendizaje, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿a qué se refiere cuando se dice procesos auxiliares del aprendizaje? Pues en realidad son procesos, son operaciones psicocognitivas que, como dice su nombre, auxiliares, o sea, contribuyen, ayudan al logro de un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, un proceso auxiliar del aprendizaje, ¿será la motivación? Sí, porque es un proceso que ayuda, que suma a conseguir el aprendizaje. O, por ejemplo, para aprender, ¿se necesita la atención o no se necesita la atención? Sí, entonces la atención también es un proceso auxiliar del aprendizaje, ¿ya? Hoy día vamos a hacer un repaso de procesos auxiliares del aprendizaje, ¿ya? Y sobre todo los que están especificados en los temarios que propone el Minedu. Y luego vamos a resolver una serie de casos también que hemos traído para compartir con ustedes. La mayoría de ellos son casos tipo, otros son casos que hemos creado con la finalidad de poner en práctica todo lo que podamos aprender el día de hoy, ¿ya? Muy bien, entonces, estamos hablando de procesos que contribuyen al logro de aprendizajes. Por ejemplo, podríamos mencionar a la atención como uno de ellos, ¿no? La motivación, otro proceso auxiliar del aprendizaje. La recuperación, alguien dirá, ¿a qué se refiere la recuperación? Bueno, tiene que ver con la memoria. La recuperación tiene que ver con la memoria, ¿ya? Y la transferencia también es otro proceso auxiliar del aprendizaje, ¿ya? Muy bien, entonces a veces usamos esas palabras, ¿no? En el lenguaje de un docente, ¿no? Que el estudiante transfiera, decimos, que transfiera lo aprendido, ¿no? Muy bien, entonces vamos a recordar realmente a qué se refiere la transferencia, ¿no? También vamos a hablar sobre el andamiaje, porque está considerado dentro de lo que es los procesos auxiliares del aprendizaje. Aunque desde mi punto de vista el andamiaje no debería estar aquí, pero en un temario, si ustedes revisan un temario de ascenso del año pasado, un temario de nombramiento de este año, han colocado el andamiaje dentro de los procesos auxiliares del aprendizaje. Vamos a recordar qué es el andamiaje también, ¿no? Desde la óptica de los autores que proponen el andamiaje, que son Brunner y David Woods. Vamos a recordarlo, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, la atención, la motivación, la recuperación no son los únicos procesos auxiliares del aprendizaje, ¿no? Incluso el aprendizaje empieza con dos procesos psicocognitivos muy importantes, ¿no? Que son estos, la sensación y la percepción. Claro que no están en el temario. Sensación y percepción no aparecen en los temarios que publica el Minedu cuando hay evaluaciones de ascenso o de nombramiento, ¿no? Pero son los dos primeros procesos auxiliares del aprendizaje. Porque lo que el ser humano aprende es aquello que capta a través de los sentidos y aquello que luego, eso que capta con los sentidos, el ser humano le da un significado, ¿no? Entonces, en otras palabras, estoy hablando de la sensación y percepción. Pero, repito, no está en el temario sensación y percepción. Pero son los dos primeros procesos con los que inicia el aprendizaje, ¿no? Usamos los sentidos para captar estímulos del entorno, los interpretamos, les damos un significado, la percepción. La atención también entra en juego allí, la motivación, la recuperación, la memoria y la transferencia, ¿no? Son procesos auxiliares del aprendizaje. Pero bueno, de todas maneras quería compartir esta información con ustedes, ¿no? Sensación y memoria, insisto, ¿por qué lo he puesto? Porque son los dos primeros procesos auxiliares de cualquier aprendizaje, ¿ya? Porque tiene que ver con el uso de los sentidos, ¿ya? Lo ha destacado mucho Brunner, lo ha destacado mucho Ausubel, ¿no? Que un aprendizaje es más consistente, es más sólido cuando intervienen la mayor cantidad de los sentidos, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es la sensación? A ver, recordemos, ¿qué es la sensación? Proceso por el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos que provienen del ambiente, ¿no? Entonces la sensación implica el hecho de cuando utilizamos nuestros sentidos, automáticamente, ¿no? Si con mi mano comienzo a tocar la tela que cubre aquí la mesa, automáticamente este estímulo, ¿no? Se convierte en un impulso nervioso que viaja a través de las vías nerviosas y llega hasta mi cerebro, ¿no? Entonces, yo comienzo a tocar, a captar, a sentir, a sentir. Entonces, cuando yo comienzo a sentir, ocurre la sensación, ¿no? Cuando fijo mis sentidos y comienzo a ver colores, formas, etcétera, ocurre la sensación. Pero sigo el proceso. Comienzo a tocar la tela que tengo aquí, ¿no? Comienzo a tocar la tela, muy bien. Y hay una energía que es captada por mi sentido del tacto y se convierte en impulso nervioso, viaja a mi cerebro. Una vez en mi cerebro, yo, por mis saberes previos, por la cultura, no sé, por lo que conozco, por lo que he aprendido, a lo que he captado le doy un significado, ¿no?
¿Qué puedo decir? A ver, podría decir, muy bien, estoy aquí tocándolo, sintiendo la sensación, se experimenta la sensación. Pero cuando comienzo a decir, suave, a este estímulo que he captado, mi cerebro le da un significado. Digo, suave, muy bien. Entonces, ahí ya ocurrió el segundo momento, la percepción. Entonces, la sensación consiste en captar los estímulos de la realidad a través de los sentidos. Pero luego esa información llega a mi cerebro y allí le damos un significado, un valor, una interpretación. Eso ya vendría a ser la percepción, ¿no? Por ejemplo, percepción es el proceso de organización e interpretación de la información sensorial, ¿no? Que permite reconocer el sentido de los objetos y los acontecimientos. Es decir, mi cerebro le da una información y puedo identificar de qué se trata, ¿no? Puedo identificar de qué se trata. Es, por decir, cambio, ¿no? Ahora utilizo mi sentido del tacto, pero aquí. Muy bien. Aquí va a llegar otra información a mi cerebro. Podría decir liso, por ejemplo, ¿no? Liso. Allí dije suave. Aquí ahora mi cerebro dice no, liso. O si toco por aquí la madera, podría decir, no sé, se me ocurre áspero, ¿no? Áspero, muy bien. Entonces, captar los estímulos que hay en el entorno es la sensación. Pero cuando esa información viajas a mi cerebro y en mi cerebro le doy un significado es la percepción. ¿Y saben qué? Eso ocurre miles de veces, ¿no? Miles de veces. Ahorita constantemente. Ustedes están sentados ahí, no están pensando, ¿no? En que están sentados, pero lógicamente, ¿sienten la carpeta o no? Sienten la silla, sienten el respaldar, ¿sí? Sienten, por ejemplo, el lapicero, etcétera, ¿no? Muy bien. O sea, estamos constantemente experimentando sensaciones. Están escuchando lo que yo digo, están observándome, observando, anotando, escribiendo. Constantemente estamos experimentando sensaciones y percepciones. Son los primeros procesos que un ser humano realiza al momento de aprender, ¿no? Luego esa información, si es significativa, si conversamos sobre esa información, si comenzamos a debatir sobre eso, lo más seguro es que se convierta en un aprendizaje. Por eso son procesos auxiliares del aprendizaje. Es decir, son necesarios para que ocurra el aprendizaje. Apoyan, contribuyen al aprendizaje, ¿ya? Muy bien. Aquí había redactado un ejemplo, ¿no? Cuando un conductor, hace rato hemos dado un par de ejemplos, ¿no? Tocando aquí la tela, pero aquí tenemos este, ¿no? Cuando un conductor se acerca a un semáforo y mira el color rojo usando el sentido de la vista, ocurre la sensación, ¿no? Le capta el color rojo, muy bien, la sensación. Pero automáticamente ese estímulo se transforma en impulso nervioso que llega al cerebro. Este interpreta esa información, por lo que el conductor entiende que ese color rojo, lógicamente en el contexto, en el papel que tiene de conductor, ese color rojo, ¿qué significa ya en su cerebro? Parar o alto. Ha ocurrido una percepción y por tanto el conductor toma una decisión, se detiene, ¿no? Se detiene, muy bien, ¿ven? Entonces constantemente ocurre la sensación y la percepción, ¿ya? Muy bien. Entonces no se olviden, son los dos primeros procesos auxiliares del aprendizaje de los que todos deberíamos hablar, la sensación y la percepción, ¿ya? Una sesión de aprendizaje debe estar cargada de estímulos para que nuestros estudiantes capten esos estímulos, los interpreten, los evalúen, los juzguen, los comuniquen, los analicen, etcétera, para que ocurra el proceso de aprendizaje, ¿ya? Muy bien. Pero también se requiere otro proceso de aprendizaje, ¿ya? Muy importante, ¿no? Siempre nosotros le decimos, niños, presten atención, ¿no? Y a veces hacemos ese tipo de gestos. A veces, no sé por qué, pero tenemos una especie de costumbre de tocar la pizarra, ¿no? A veces hacemos palmas, ¿no? A ver, presten atención, muy bien. O hay hasta técnicas, juegos, dinámicas para captar la atención de los estudiantes, ¿no? Entonces, significa que la atención es necesaria también para el proceso de aprender. Por eso es un proceso auxiliar del aprendizaje, ¿ya? Muy bien. No es un concepto nuevo, es un concepto muy antiguo incluso, ¿no? Miren, por ejemplo, uno de los primeros psicólogos que comienzan a estudiar y a tratar de profundizar el tema de la atención es William James, ¿no? William James en 1890. Desde esa época, miren, se hablaba ya de la atención, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, es el proceso por el que la mente toma posesión de forma vívida y clara de uno de los diversos objetos de pensamiento que aparecen simultáneamente. A ver, hasta ahí. Hay que interpretar un poco, ¿ya? La primera parte nada más. Es el proceso, ya, o sea que tiene pasos, ¿no? Es el proceso por el que la mente toma posesión de forma vívida y clara de uno de los diversos objetos de pensamiento que aparecen simultáneamente, ¿no? Es decir, de los distintos estímulos, de las distintas ideas,
Cuando la persona se centra en alguna de ellas, en uno de esos estímulos, ahí está ocurriendo la atención. Por ejemplo, se agrega que focalización y concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras, ¿no? Muy bien. Ya pues, porque tengo mi celular, está mi cuaderno, de repente está por aquí algo en la pizarra. Sin embargo, la atención significa que yo hago un esfuerzo por retirar mi pensamiento de otros estímulos y, por ejemplo, en este caso, concentrarme en la información que estamos viendo en la proyección de la diapositiva, ¿no? Muy bien, entonces, cuando yo dirijo mi sentido de la vista hacia la proyección, cuando dirijo mis sentidos, la vista sobre todo y mi cerebro también, ¿no? Me concentro en lo que dice allí, comienzo a leer cada una de las palabras, me olvido de lo que está alrededor, sino que trato de focalizarme en lo que está en la pantalla, entonces está ocurriendo la atención. ¿Está bien? La atención, ¿ya? Otra manera de definir la atención es esta, ¿no? La atención es un proceso cognitivo que permite centrarse de manera selectiva en un estímulo, o varios también, por si acaso, ¿ya? De un estímulo o varios del entorno, sin tener en cuenta el resto. Es lo que les decía, ¿no? Cuando uno quiere prestar atención, trata de retirar su pensamiento de otras ideas o de otros estímulos y centrarse en aquello que efectivamente quiere atender, quiere aprender, quiere escuchar, etcétera, ¿ya? Esa es la atención entonces. Permite centrarse de manera selectiva, ¿no? en un estímulo. Es muy importante que nuestros estudiantes justamente usen al máximo la atención, ¿no? Aunque también los expertos dicen que en los estudiantes son entre los primeros 15 a 25 minutos es el tiempo donde hay una mayor atención. Pero ustedes dirán, profesor, o sea que después ya no van a prestar atención. Sí, pero tenemos que recurrir a otro proceso para poder hacer que siempre que estén atentos. ¿A cuál me refiero? ¿Con cuál vuelvo a captar su interés? ¿Con qué otro proceso vuelvo a captar su interés? Con la motivación, ¿no? Entonces, eso sí, en los primeros 15 minutos va a haber bastante atención, ¿no? Sin embargo, siempre va a ser importante que el docente eche mano de otros elementos para motivar y nuevamente recuperar o captar la atención, ¿no? Entonces, por eso son procesos auxiliares, ¿no? Se ayudan unos a otros y ayudan al aprendizaje, ¿ya? Muy bien, entonces, la atención. Vías de la atención. ¿Cómo ocurre la atención, no? ¿Cómo se da el proceso de la atención? Podríamos decir que tiene 4 fases, ¿no? El proceso de la atención. Podríamos hablar de hasta 4 fases, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, primero ocurre la alarma, ¿no? Ocurre la alarma. ¿A qué se refiere? Se refiere a esa fuerza externa, ¿no? A esa fuerza externa que es captada por mis sentidos y que me llama la atención justamente, ¿no? Muy bien. Es como, imagínense ustedes que están en su casa, ¿no? Y suena la puerta, ¿no? Están en su casa y suena la puerta. Muy bien. Ese sonido, en primer lugar, captas el sonido, ¿no? La alarma, y después ocurre algo, ¿ah? No sé si les ha pasado, pero cuando suena la puerta, nuestra cabecita la inclinamos, la orientamos hacia donde viene el sonido. ¿Sí se han dado cuenta o no? ¿Sí? Claro. ¿Ya? Imagínense que allá al lado izquierdo de ustedes hubiera un globo y reventara, entonces, automáticamente van a girar, ¿no? Su cabeza, giramos la cabeza, ustedes hacia la izquierda y yo hacia mi derecha, ¿no? Entonces, la orientación ocurre también, ¿no? La orientación, muy bien, ¿ya? Después viene la identificación, es decir, viene el estímulo, el sonido, dirigimos nuestro cuerpo, nuestra cabeza, ¿no? Hacia donde viene el estímulo y lo reconocemos o no, lo identificamos. Ah, no. Si, por ejemplo, se reventó un globo, lo identificamos, ¿no? Se reventó un globo automáticamente. O si fue la puerta, alguien está tocando la puerta. Hay alguien detrás de la puerta. La identificación, ¿ya? Y viene la decisión, ¿no? O sea, la decisión significa qué vamos a hacer frente a eso, ¿no? Vamos a ver qué pasó, vamos a abrir la puerta, tomamos una decisión, ¿sí? A ver, por ejemplo, el profesor proyecta la diapositiva, por ejemplo, aquí, ¿no? Proyecto la diapositiva, muy bien. Ustedes ven que hay un cambio en la diapositiva, dirigen su mirada, ¿no? Identifican de qué se trata y toman la decisión, ¿no? Muy bien, a ver, la decisión de leer o la decisión de anotar, de escribir, no sé, tomamos una decisión frente a en relación a lo que estamos atendiendo, ¿ya? Entonces no se olviden, alarma es ese de
el reaccionar automáticamente frente al estímulo, al sonido, por ejemplo, ¿no? Orientación es que también automáticamente dirigimos nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestra cabeza, como que tratando de dirigirlo hacia donde viene el sonido. Identificación, reconocemos de qué se trata y también tomamos una decisión al respecto, ¿no? Si vamos a ir a ver quién es, si vamos a mandar a alguien a ver quién es, ¿no? Muy bien, ¿ya? Pero bueno, hablemos en términos del aula, ¿ya? O sea, de qué es lo que nos permitiría captar en mayor medida la atención de nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿ya? Aquí voy a apoyarme en algunos alcances de las neurociencias también, ¿no? Por ejemplo, que lo que más llama la atención a nuestro cerebro, han descubierto los neurocientíficos, son los contrastes de tres elementos, ¿no? Tres elementos, ¿no? El movimiento, los sonidos y las emociones. Las emociones nos llaman la atención, ¿ya? Las emociones también. Insisto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos captar la atención de los niños, si queremos captar la atención de los jóvenes durante nuestras sesiones de aprendizaje, tendrían que haber estrategias que tengan que ver con movimiento, estrategias que tengan que ver con sonidos y estrategias que también que generen emociones. Bueno, ahí habíamos puesto como la amenaza, pero no solamente emociones negativas, sino también emociones positivas, ¿no? Como la alegría, por ejemplo, la felicidad también. Usted dirán, profesor, ¿la amenaza también? Claro. ¿La amenaza también creen ustedes que permite captar la atención o no? ¿Sí? Cuando no les ha pasado alguna vez que han estado caminando por la calle, por su barrio, y un perro ha comenzado a ladrarles como intentando morderlos o no. ¿Le prestaban atención o no le prestaban atención? Sí, esa amenaza de que de repente me pueden morder me hace prestar incluso una gran cantidad de atención, ¿ah? Una gran atención. ¿Está bien? Entonces todas las emociones sirven para captar atención. Lógicamente nosotros somos docentes, somos profesores, y cuando hablamos de que vamos a explotar las emociones también para el aprendizaje, nos referimos sobre todo a emociones positivas, ¿no? No tanto a amenazas, ni a generar miedo, ni terror, ni temor, ¿no? Sino emociones positivas. De allí que las dinámicas sean de tanta utilidad y tengan una gran importancia durante las sesiones de aprendizaje o para cuando trabajamos con niños y jóvenes, ¿no? Hasta con adultos. Las dinámicas ayudan mucho. ¿Por qué las dinámicas ayudan tanto? ¿Por qué todos están predispuestos? Bueno, yo siempre que cuando utilizo dinámicas, todos están predispuestos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque justamente llaman la atención de las personas. Porque tiene que ver con movimientos, porque vamos a hablar, movernos, ¿no? Va a haber sonidos y también hay emociones. Sobre todo emociones positivas, ¿no? Emociones positivas, ¿ya? Entonces, eso es un pequeño alcance a partir de lo que aportan las neurociencias en los últimos años. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance? Insisto, que si usamos estrategias que impliquen movimiento, sonidos y emociones, llaman y nos permiten captar la atención de los estudiantes, ¿ya? De los estudiantes, muy bien. Pero el profesor también puede tener otro tipo de recursos para dirigir la atención, ¿no? Para llamar la atención. Por ejemplo, tipos de pistas, ¿no? Para dirigir la atención, tipos de pistas. Dos tipos de pistas, en el caso sobre todo de las clases, de cuando trabajamos con el material escrito, ¿no? Las pistas discursivas. Las pistas discursivas se refiere a que es el profesor el que le indica oralmente al estudiante la parte más importante, ¿no? Es como decir, muchachos, por favor, presten atención a esto, ¿no? Como si yo les dijera, en estos momentos esto es importante, presten atención, ¿no? Presten atención. Entonces, cuando el maestro le indica, le dice, le comunica oralmente al estudiante que esta parte es importante, que preste atención, etcétera, está utilizando, a eso se denomina una pista discursiva, ¿no? Indicarle oralmente al estudiante aquello a lo que debe prestarle atención, ¿ya? O a veces cuando trabajamos con los textos, a ver, por favor, el último párrafo, lean bien el último párrafo. ¿No le dicen ustedes así a sus estudiantes? Lean bien el último párrafo. Muy bien. Es porque queremos que dirijan su atención hacia el último párrafo. O si es un problema, ¿no? O como yo les suelo decir aquí en la clase, en los casos, léanme bien la pregunta, ¿no les dije? Lean bien la pregunta, ¿no? O subrayen la pregunta. Muy bien. Entonces, esa es una pista discursiva. Les indico oralmente, partes o elementos a los que ustedes deben prestar atención. Es una pista discursiva. Pero después están otro tipo de pistas, ¿no? Que ayudan a captar o dirigir la atención. Las pistas tipográficas, ¿no? Que tienen que ver ya con, por ejemplo, mayúsculas, negritas, cursivas. Si algo está en negrita, ¿es porque se le ocurrió nada más al que escribió, al que lo puso en negrita? ¿Por qué aparecen con negrita palabras, frases, ideas en los textos?
¿Por qué es importante? ¿No? Porque es importante. ¿Y también para qué? Para, como es importante, para que llame la atención, para que llame la atención. A propósito de eso, yo también siempre les digo que en los casos, por ejemplo, a veces en la pregunta, viene con negrita partes de la pregunta en los casos que ustedes podrían desarrollar en una evaluación de ascenso. En un examen de ascenso, a veces en la pregunta se pone algunas palabras con negrita. Entonces, miren, hasta eso se está resaltando con negrita, ¿no? Entonces, es una pista tipográfica, ¿ya? O a veces, por ejemplo, yo me he dado cuenta en los casos que pone el Minedo, en algunos casos, dice, ¿cuál de las siguientes estrategias no es pertinente? ¿Y saben qué hace con el no? Lo pone en negrita y con mayúscula, el no, o sea, no es pertinente, lo pone con negrita y con mayúscula. Entonces, eso es una pista tipográfica. Y a pesar que está ahí, no se dan cuenta. Le dicen la que no es pertinente y marcan la que sí es pertinente. Y se equivocan, ¿no? Nos equivocamos. Entonces, mucho ojo con ese tipo de indicación. O a veces dice, ¿cuál es la más relevante, no? Y el más está con negrita. O dice, la estrategia menos relevante y el menos está con negrita. Entonces, para prestarle atención, ¿ya? Se le llama pistas tipográficas, mayúsculas, negritas o cursivas. ¿Son para qué? Para dirigir la atención. ¿Está bien? Entonces, a ver, hasta aquí, recuerden, movimientos, sonidos y emociones llaman la atención de nuestros estudiantes. Repito, movimientos, sonidos y emociones, ¿ya? Entonces, por eso que las dinámicas funcionan tanto, ¿no? Funcionan tanto, porque implican esos tres elementos, movimientos, sonidos y emociones. Pero hay muchas otras más, otras estrategias, ¿no? Muy bien. Y bueno, y tipos de pistas, ¿cómo hacemos para dirigir la atención? Podemos indicárselo oralmente al estudiante. Muchachos, esto es muy importante, presten atención, lo solemos hacer. Lean el último párrafo, vuelvan a leer la pregunta. Lo hacemos con la intención de que presten atención a esa parte, ¿no? Pistas discursivas. Pero después tenemos pistas tipográficas, ¿no? Las que están escritas, mayúsculas, negritas, cursiva, etc. ¿Existen tipos de atención? Sí. Hay muchos tipos de atención, ¿ya? Por ejemplo, según la autora Ballesteros, hay varias maneras de clasificar la atención. Aquí tenemos algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, según su origen, según el origen y la naturaleza de los estímulos, o sea, de dónde vienen los estímulos, ¿ya? Según la actitud del sujeto, es otra manera de clasificar la atención. Manifestaciones motoras y fisiológicas, también. Interés del sujeto, también puede influir al momento de la atención. Y la modalidad sensorial. Bueno, este cuadro lo explica mejor, ¿ya? Este cuadro lo explica mejor. Por ejemplo, si el criterio fuera según el origen del estímulo, o sea, ¿de dónde viene ese estímulo, no? ¿De afuera o de adentro? ¿Del interior o del exterior de la persona, del sujeto? Entonces, según el origen, la atención puede ser interna y externa. Ya lo voy a explicar cada uno, ¿ya? Según la actitud del sujeto, o sea, depende de a qué le quiere prestar atención el sujeto, puede ser atención voluntaria o involuntaria. Atención voluntaria o involuntaria, ¿ya? También existe la atención según las manifestaciones motoras y fisiológicas, abierta y encubierta. Tenemos, según el interés del sujeto, la atención dividida y selectiva, ¿ya? Vamos a ver que en nuestros tiempos, en esta época donde tenemos tanta tecnología en nuestro bolsillo incluso, nuestra atención se ha vuelto una atención dividida, o sea, podemos prestarle atención a varias cosas a la vez, ¿no? Muy bien, pero bueno, ya lo voy a ahondar un poquito más. Según la modalidad sensorial puede ser la atención visual espacial, cuando el sentido que se involucra es la vista, o auditiva temporal, cuando el sentido que se involucra es la audición, ¿ya? El oído. Muy bien. A ver, atención interna y externa. Esta es la atención, insisto, según el origen del estímulo. ¿De dónde viene el estímulo? ¿Viene de afuera del sujeto o dentro del sujeto? ¿Dentro de nuestro cuerpo también hay estímulos o no? ¿Sí? ¿Ya? Sí, pero no está muy bien. Pero hablo sobre todo de estímulos físicos, ¿no? Por ejemplo, si suena mi barriguita. Si suena mi barriguita, muy bien. Claro, es un estímulo interno, ¿sí o no? Y yo le presto atención. Y tiene un significado también, ¿no? Pues que sería el hambre. Pero viene de dentro de mi cuerpo ese estímulo, ¿no? Muy bien. Hay un estímulo, no sé, tengo una sensación de como son las 3:45, una sensación de medio cansancio, no sé. No viene de afuera, ¿no? A menos que diga, no, es por culpa del profesor. No, no viene de afuera, viene de adentro, ¿no? O sea, el cansancio, el agotamiento, ¿verdad? Viene del interior de nuestro cuerpo, ¿ya? Muy bien. O, por ejemplo, el hambre, la sed, etcétera. Es porque hay
las vísceras, ¿sí? Por eso también se le conoce como sensaciones visceroceptivas. Las vísceras nos informan del estado de nuestro cuerpo. Si tenemos hambre, sed, sueño, por ejemplo. Entonces son estímulos que vienen del interior. En ese caso, estaríamos hablando de una atención interna, ¿no? Pero cuando el estímulo viene de fuera, ¿no? El sonido que pone, mi vecino pone la música que le gusta a alto volumen, ¿no? Muy bien, pasa el señor todas las mañanas, que pasa en su mototaxi o en su triciclo que vende soya, que vende avena, muy bien, ¿no? Y va hablando, ¿no? Va perifoneando su producto, muy bien. Ese estímulo, el estímulo en este caso viene de afuera. Por lo tanto, aquí cuando yo le presto atención a un estímulo que viene de afuera de mí, de mi organismo, eso sería la atención externa. A eso se refiere, ¿ya? Es la atención según de dónde viene el estímulo. Si viene de adentro, interna. Si viene de afuera del sujeto, externa. ¿Ya? Por eso aquí dice, la atención interna se refiere a la capacidad del individuo para atender sus propios procesos mentales o cualquier estimulación interoceptiva, como las sensaciones físicas que se llevan a cabo en estado de relajación. Y como su nombre lo indica, la atención externa se refiere a aquella que es captada por cualquier estímulo externo, como por ejemplo los sonidos de la circulación vehicular, cuando el individuo va manejando, ¿ya? Entonces, según de dónde viene el estímulo, ¿viene de dentro de mi cuerpo? Entonces, atención interna. ¿Viene de afuera? ¿Es un ruido? ¿Es un sonido? Muy bien, entonces es externa, ¿ya? Esta atención es muy importante, sobre todo en el aprendizaje, ¿no? La anterior es parte de la clasificación, ¿no? Lo que aporta la psicología. Pero en el aprendizaje, ¿cuál creen que es necesaria? ¿La voluntaria o la involuntaria? En el aprendizaje, y tiene que ver con la motivación, ¿no? Si hay bastante motivación, va a haber atención voluntaria, se requiere la atención voluntaria, ¿ya? Muy bien, pero bueno, pero de todas maneras a veces ocurren ambas, ¿no? Muy bien, o como por ejemplo hace unos instantes, ¿no? Estoy muy atento, ¿verdad? Estoy muy atento hasta quiero tomarle una fotografía a la información para después volver a repasarla, pero suena, alguien me llama. Entonces yo estaba atento aquí a la explicación y también a lo que a tomarle la foto, ¿no? Pero suena mi celular porque alguien me está llamando. Entonces, a pesar de que mi atención primero estaba aquí, al sonar mi celular, dejo de atender a la diapositiva y miro, ¿no? Mi celular, así rápidamente, ¿no? Entonces fue así rápidamente e inesperadamente. Es una atención involuntaria. O como les decía hace rato, ¿no? Ahorita están prestando atención, escuchando lo que digo y un perro ladra. Entonces nos desconcentramos por un momento y nos fijamos en por qué el perro estará ladrando, ¿no? Entonces nos desconcentramos por unos instantes. Ahí ocurre la atención involuntaria. Entonces, pero como les decía, lo que se requiere para el aprendizaje es atención voluntaria, muy importante, ¿no? Pero para eso se necesita una alta cuota de motivación intrínseca, ya que la maestra también lo mencionó, ¿no? Una alta cuota de motivación intrínseca para mantener la atención voluntaria. Entonces, atención voluntaria es cuando el estudiante, el sujeto que aprende, hablemos en el contexto de estudiante, ¿ya? Cuando el estudiante, por decisión propia, está atento, decide a qué le va a prestar atención, ¿no? Decide escucharlo al profesor, decide leer lo que le ha pedido el profesor, ha tomado una decisión de a qué estímulo prestarle atención. Pero involuntaria es cuando hay una fuerza externa que nos sorprende y que llama nuestra atención sin que nosotros, sin querer, ¿no? Sin querer yo volteo, muy bien. Es involuntaria. Entonces, a ver, la atención voluntaria depende de la decisión del individuo de centrarse en una actividad específica. Y la involuntaria depende de la fuerza con que el estímulo llega al sujeto, ¿no? Lo que les decía. Por ejemplo de la atención voluntaria es atender cuando alguien nos está enseñando a hacer algo, ¿no? Nos están enseñando de repente a utilizar las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Nos están enseñando a hacer una presentación en Prezi, por ejemplo, entonces estamos prestando atención. Nos están enseñando a preparar, no sé, un estofado de pollo, estamos ahí queriendo aprender, prestamos atención voluntaria, ¿no? Muy bien. Y la atención involuntaria es voltear hacia el lugar donde se genera un sonido estrepitoso, ¿no? Un sonido estrepitoso, inesperado, y volteo, ocurrió la atención involuntaria, ¿no? Porque volteé así rápidamente, fue una reacción espontánea, ¿no? Esa es la atención involuntaria, ¿ya? Recuerden que necesitamos, en el caso del aprendizaje, la atención voluntaria es importante. Bueno, después tenemos esta clasificación, ¿no? Según las manifestaciones motoras o fisiológicas, ¿no? Según las manifestaciones motoras o fisiológicas. La atención abierta y encubierta. ¿A qué se refiere con atención abierta
y encubierta. A ver, bueno, la atención abierta es cuando yo dejo notar que estoy prestando atención, ¿no? Estoy prestando atención, ¿sí? Observo al que me está explicando algo. Entonces, esa es la atención abierta. O sea, yo, el que está aquí delante de ustedes, puedo darme cuenta, ¿no? De que están prestando atención. Puedo darme cuenta, ¿ya? Pero la atención encubierta es cuando el sujeto, ¿no? Intenta disfrazar su atención. Voy a un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. De repente estamos trabajando aquí, ¿no? Y estoy trabajando aquí y dos colegas están conversando acá de algo que le ocurrió, ¿no? Muy bien. Yo, supuestamente estoy trabajando, ¿no? Pero me hago el que estoy trabajando aquí, porque en realidad estoy simulando que estoy trabajando, porque también estoy escuchando lo que dicen las otras personas. Pero no volteo, sino que aquí, ¿no? Pero estoy escuchando lo que dicen las otras personas. Es decir, trato de encubrir mi atención, ¿ya? Que no se den cuenta que estoy escuchando eso, que no se den cuenta que estoy prestando atención. Entonces, por eso se dice según las manifestaciones motoras, ¿no? Por ejemplo, la atención abierta es aquella que va acompañada con respuestas motoras, como voltear la cabeza al percibir un sonido fuerte, ¿no? Abierta. O cuando el profesor dice algo y el estudiante asienta con la cabeza, ¿no? Es abierta, o sea, nos permite darnos cuenta que está prestando atención, ¿ya? Muy bien. La atención encubierta no tiene una respuesta perceptible, como por ejemplo, intentar escuchar una conversación sin que los protagonistas lo noten, lo que les decía, ¿no? Es cuando simulo estar haciendo una actividad, pero en realidad estoy prestando atención a otra, ¿no? Estoy prestando atención a otra, ¿ya? Muy bien, entonces, es como lo que decía, escuchar lo que quiere decir otra persona, etcétera. Muy bien. Una más, eso también ocurre, hay que ser muy conscientes de que actualmente tenemos muchos niños y jóvenes que tienen atención dividida, por ejemplo, ¿no? Dividida y selectiva, ¿ya? La atención dividida. En este caso, es según la cantidad de estímulos que pueda o que quiera captar una persona, ¿ya? Según la cantidad de estímulos que se quiera captar, que se quiera escuchar. Bueno, les decía que en la actualidad nuestros niños y nuestros jóvenes utilizan mucho la atención dividida. ¿A qué me refiero? Que pueden captar atención a varios estímulos a la vez. A varios estímulos a la vez. ¿Sí? Pueden captar la atención a varios estímulos a la vez. De por sí el ser humano está también diseñado, creado para eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes van escuchando lo que digo, pero también van escribiendo. Incluso, y hasta algunos van chateando también, ¿no? Van escuchando al profesor, van escribiendo y van chateando. O sea, están interactuando con varios estímulos a la vez, ¿no? No es un ejemplo nada más. Pero sí, o nosotros también, o cuando, ya que hablamos, ¿no? De los chats, cuando nos sentamos un rato ahí a conversar con alguien por el Messenger de Facebook, pero no conversamos solamente con uno, a veces hay 2 o 3 personas conectadas a la vez y comenzamos y seguimos la relación de las 3 personas. Le enviamos un mensaje a uno, luego vemos qué nos escribió la otra persona, le respondemos y luego vemos qué nos escribió la otra persona, ¿no? Entonces nuestra atención hoy en día se divide, ¿no? Se divide, ¿ya? Y es normal, ¿ya? Nuestros estudiantes con mayor razón todavía, más aún porque ellos están, muchas de las generaciones que tenemos hoy en día en las escuelas y también en los colegios secundarios son los famosos nativos digitales, ¿no? ¿Se han escuchado eso o no? Son los nativos digitales, o sea, han nacido en la época ya del gran uso que hacemos de los artefactos tecnológicos, o desde pequeño se acostumbran a utilizar celulares, tablets, ¿no? Manejan los televisores inteligentes, etcétera. Entonces, por lo tanto, también han desarrollado desde pequeños esa atención dividida, ¿no? Dividida, ¿ya? Entonces, lo interesante es qué hacer ahora con eso, ¿no? Pues si tienen una atención dividida, pues tendríamos que emplear actividades, estrategias que capten mucho su atención. Como les decía, ¿no? Estrategias que impliquen movimientos, y estrategias que impliquen hablar, conversar, estrategias que impliquen hacer cosas, ¿no? Manipular objetos, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, y la selectiva es lo opuesto, ¿no? Mientras la atención dividida, tú logras o tomas la decisión de ponerle atención a varios estímulos. En la atención selectiva te quedas con uno, ¿no? Con uno. Eliges a qué le vas a prestar atención. Muy bien, ¿no? Voy a dejar, por ejemplo, ¿no? Voy a dejar mi celular aparte, no voy a escribir, ahorita voy a escuchar esta parte que está diciendo el profesor. Muy bien, entonces tú seleccionas a qué le vas a prestar atención, ¿no? Muy bien, quieres centrarte en un solo estímulo, no en varios estímulos, ¿ya? Muy bien, entonces, como lo parafraseamos acá.
La atención dividida se refiere a aquella que es captada por varios estímulos simultáneamente, como cuando alguien está trabajando con la computadora, platicando a través de un chat y escuchando música. ¿No han hecho eso o no? ¿Sí? Están haciendo su programación, están escuchando música, pero aparte tienen ahí una ventanita abierta de Messenger hablando con algún familiar, ¿no? Etcétera. Entonces, la atención dividida a varios estímulos a la vez, ¿ya? La atención selectiva, en cambio, se da cuando el estímulo focaliza su interés hacia uno solo, ¿no? El sujeto que aprende focaliza su interés hacia un solo estímulo, ¿ya? Aunque en el ambiente hayan varios, por ejemplo, ¿no? Platicar con una sola persona cuando se está en una fiesta, ¿no? Estamos en una fiesta, hay ruido, hay bulla, hay muchas personas, pero tú te esfuerzas por conversar específicamente con la persona, ¿no? Que está ahí a tu lado. Entonces, te abstraes, ¿sí? Retiras de tu mente los demás estímulos para tratar de concentrarte y enfocarte en esa única conversación. Entonces, atención selectiva, yo selecciono un estímulo para enfocarme ahí, concentrarme. En cambio, la atención dividida es cuando el ser humano puede prestar atención a varios estímulos a la vez, ¿no? A la vez. Muy bien. Y tenemos por último la atención visual espacial y la auditiva temporal, ¿no? Visual espacial porque lógicamente cuando tú usas el sentido de la vista también tienes una noción del espacio, ¿no? Del espacio, de distancias, etcétera. Y cuando usas en el caso del oído, la audición, muy bien, lógicamente es para captar sonidos y esos sonidos tienen un tiempo de duración, ¿no? Un tiempo de duración. Por eso se le dice auditiva temporal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, todos los sentidos son importantes, ¿ah? Pero si tuviéramos que elegir aquellos que más uso le damos en el caso del rol de estudiante, los sentidos que más utiliza el estudiante, utilizan mucho la vista y también el oído, ¿no? Porque el profesor escribe en la pizarra, presenta una imagen o presenta una lámina o una diapositiva y aparte el profesor va comunicando, va aclarando, va diciendo cosas, va explicando. Los estudiantes conversan para trabajar en equipo. Entonces, la vista y la audición entran a tallar muchísimo durante el proceso de aprendizaje. Sin embargo, vuelvo a recordarles algo en lo que creo coinciden tanto Brunner y Ausubel, ¿no? Coinciden en esto, en que mientras más sentidos se utilicen en el proceso de aprendizaje, el aprendizaje es más significativo, ¿no? Es más significativo. Mientras más sentidos estén involucrados. Entonces hay que involucrar la vista y la audición, sí, pero también que esté involucrado el tacto, por ejemplo, ¿no? Y si estuviera involucrado también el gusto, por ejemplo, etcétera, muchísimo mejor, ¿sí? Hay clases que en inicial y primaria que son sobre los sentidos justamente, ¿no? Entonces, ahí ni hablar, tienen que estar involucrados, ¿no? El campo temático de los sentidos es el mejor campo temático para aplicar estas ideas, ¿no? De que se involucren todos los sentidos en el aprendizaje del niño, ¿ya? Y también seguramente del joven. Bueno, aquí decíamos, ambas dependen de la capacidad sensorial a la que se aplique, ¿no? La visual tiene que ver con el espacio y la auditiva con el tiempo que dure el estímulo. Algunos ejemplos son el ver una película, ¿no? Será una atención visual espacial, ver una película. Y escuchar la radio sería atención auditiva, ¿no? Y o temporal, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren los distintos tipos de atención. Hemos conversado sobre algunas de ellas que toman mucha importancia en el proceso de aprendizaje. La atención voluntaria es importante para que los estudiantes, ¿no? Siempre y cuando estén bien motivados, van a tener atención voluntaria, ¿no? Después, también hemos dicho que hoy en día nuestros estudiantes tienen atención dividida y selectiva, ¿no? Pueden captar varios estímulos a la vez, ¿no? Entonces hay que bombardearlos de estímulos también para que aprendan, ¿ya? Muy bien. Hace rato hemos dicho lo que favorece la atención, insisto, lo que permite llamar más la atención, movimientos, sonidos y emociones. Pero la pregunta sería ahora la opuesta. ¿Y qué elementos afectan la atención? Si movimientos, sonidos y emociones favorecen la atención, ¿qué elementos, qué situaciones, no sé, qué contextos perjudican la atención o afectan la atención? Acá podemos mencionar 3, ¿no? Pero seguramente hay más. Pero 3 cosas, ¿ya? Según el autor Eric Jensen, ¿no? Que hay un libro sobre cerebro y aprendizaje, ¿no? Con aportes de la neurociencia. Y este autor Eric Jensen dice, ¿no? Que afectan la atención, por ejemplo, 3 cosas, ¿no? El estrés, problemas de disciplina y la indefensión aprendida. Ya les voy a explicar qué es este último término, indefensión aprendida, ¿ya? Pero, ¿el estrés afecta la atención o no? Claro, afecta mucho la atención, ¿sí? Yo de repente he venido
quiero escuchar una clase, ¿no? Sin embargo, tengo un problema personal muy fuerte, muy grave, y a pesar que estoy en el aula, ¿no? A pesar que estoy en el aula, he venido, pero en mi mente estoy pensando en eso que acaba de ocurrir y que quiero que pasen las horas para ir a atender ese problema, ¿verdad? ¿No les ha pasado? O tienen que estar trabajando en el colegio, pero tienen una urgencia, ¿no? Y a pesar de que están ahí en el aula, pero están pensando todo el tiempo en esa urgencia. Entonces, el estrés, las situaciones preocupantes nos afectan nuestra atención, afectan la atención, ¿ya? El estrés. Muy bien, entonces, miren, importante lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora dirán, los niños, alguien podría decir, pero los niños no tienen estrés. O dirán, los jóvenes no tienen estrés. No sabemos, sí, hay casos que sí, ahora los niños, ¿ah? Hay teorías que dicen que ahora hasta los bebés, por ejemplo, se estresan también. ¿Pero por qué? Porque los saturamos de repente también de estímulos, ¿no? Sonidos, bulla, ruidos, personas que entran, que salen, etcétera, también en los pequeños, ¿no? Muy bien, tenemos hoy en día, por ejemplo, respeto, ¿no? Las decisiones de los padres, pero está muy bien que tengan, por ejemplo, que los hijos participen en talleres, en otros talleres aparte de la escuela. Pero hay a veces casos ya excesivos ya, ¿no? O sea, va a la escuela, aparte va a un reforzamiento de matemática, después va al taller de fútbol, después lo manda a música, o sea, y toda su jornada diaria es muy agobiante, es muy agobiante. ¿Sabe? O sea, no quiero quitar esa voluntad, ¿no? De los padres de darle, de desarrollar otras habilidades en sus hijos. Pero hay que racionalizar bien, ¿no? El tiempo, es decir, no saturarlos tampoco, porque eso no les favorece, ¿no? No les favorece. La estimulación es buena. La sobreestimulación puede convertirse en un problema, ¿no? Que genere estrés, ansiedad, agotamiento, etcétera. Entonces, estimulación, bien. Sobreestimulación, hay que preocuparnos de eso, ¿ya? Entonces, yo no les digo que no inscribamos a nuestros hijos de repente que vaya, aparte de la escuela, a un taller de marinera, ¿no? De dibujo y pintura, está bien. Pero dentro de un solo día que no vaya a tantos de ellos, sino que esté bien organizadito su horario, ¿no? Incluso con espacios para recrearse también, con espacios para recrearse, ¿ya? Entonces, estimulación sí, sobreestimulación hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sobreestimulación puede estar provocando estrés en los estudiantes, ¿no? Estrés en los estudiantes, ¿ya? Muy bien. El otro día una madre de familia, ¿no? En el colegio donde yo trabajo, venía, uy, profesor, yo soy el tutor de su hijo, ¿no? Y me dice, quería conversar con usted. Mire, mi hijo, ha bajado un poco sus calificaciones, no sé por qué, porque él es un buen estudiante, ¿no? Es un buen estudiante. ¿Y usted a qué cree que se deba? Yo creo que se debe porque está muy saturado, me dice, ¿no? Los padres mismos se dan cuenta. Porque él va a clases, bueno, nosotros trabajamos en la tarde, ¿no? De 1 a 6:30, 6:35. Pero, y bueno, ni bien sale, va a su academia de fútbol, en la noche hay academias de fútbol. En la mañana está citado para que vaya al club de matemática, Aparte, viene, también tenía otro taller más, no sé de qué era, de ciencias, creo. Entonces, miren lo que pasa. Ah, me olvidaba. Aparte, a la salida también practica marcha, porque también marcha en el batallón del colegio, ¿no? Entonces, miren todo lo que tiene, ¿no? Clases, batallón, taller de fútbol, club de matemáticas, taller de ciencias. Imagínense. Entonces, todas esas actividades complementarias son buenas, pero hay que saber dosificar. ¿Qué había pasado? Ya estaba muy agotado, ¿no? Tal vez estresado, hasta preocupado porque no sabía cómo ser, él es responsable, entonces cuando uno es responsable se preocupa por cumplir con todo, ¿no? Pero imagínense ya todo ese estrés, ese agotamiento que estaba acumulando, le había repercutido negativamente en su rendimiento, ¿no? Porque era un buen estudiante, ¿no? Tampoco voy a decir que estaba totalmente desaprobado, no, pero para lo que él rendía se notaba que había habido un bajón, ¿no? Un bajón. Entonces, vuelvo a repetir, estimulación sí, sobreestimulación hay que tener cuidado porque en realidad podría convertirse en un problema, ¿ya? Problemas de disciplina también, pues, ¿no? Si no hay disciplina, ¿afecta en la atención la disciplina o no? Claro, un estudiante que sabe respetar las normas, que sabe que una norma es prestar atención cuando el profesor da las indicaciones o aclaraciones, entonces centra su atención, ¿no? Pero el estudiante que no sabe respetar las normas, indisciplina, problemas de disciplina, ¿no? Que no está acostumbrado a trabajar con normas, a guiarse con normas, entonces, ¿prestará atención? No, pues es justamente ese estudiante que tiene problemas de disciplina. Ojo, que disciplina no es estar como un soldado, ¿ah? No entiendan eso. Por muchos años hemos aprendido que disciplina es
formar, cubran, firmes, descanso, atención, estar como un soldado, no moverse, no. Disciplina es simplemente respetar las normas establecidas. Respetar las normas establecidas, ¿no? Porque favorecen la convivencia, ¿ya? También se refiere a disciplina como, disciplina en el sentido de ponerle el esfuerzo necesario a una actividad, ¿no? ¿Un deportista tiene que ser disciplinado o no? Sí, o sea, cumplir con su rutina de entrenamiento, con su rutina de alimentación, por ejemplo, a eso también se refiere esta parte. Pero entonces, un estudiante que tiene dificultad con la disciplina, con respetar las normas, con centrarse en las actividades, eso podría afectar su atención, la atención, ¿ya? Y el último elemento que puede estar perjudicando la atención de nuestros estudiantes es la indefensión aprendida. ¿A qué se refiere? Voy a tratar de explicarlo en forma simple, ¿ya? Tiene que ver con la psicología y tiene que ver con frustraciones que ya hemos experimentado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo estudio doctorado en la Nacional, en la Universidad Nacional de Trujillo, y un profesor me contó esto, él es un profesor de filosofía en la Nacional, pero bueno, nos enseñó investigación científica. Y él contó esto, ¿no? Compartió un poco. Que tuvo, dice, un profesor de física, y hablo de antaño, ¿no? De hace años, cuando física elemental era un curso, ¿sí se acuerdan? No estoy hablando de educación física, sino de física, ¿no? Dentro del campo de las ciencias, ¿ya? Entonces dice que una vez su profesor de física lo sacó a la pizarra, ¿no? Sí, que salga a la pizarra a resolver un problema de física, y no lo pudo resolver, ¿no? No lo pudo resolver, cuenta el doctor, ¿no? No lo pudo resolver, y que el profesor de física lo trató mal, ¿no? Lo trató mal. Le dijo, no sabes física, toma asiento, ¿no? Entonces, a partir de allí, cogió un temor a la física. Y a partir de ahí, se sintió que no era bueno para esa materia. Y entonces, cada vez que venía a la clase de física, sentía algo que no le permitía concentrarse, atender, prestar atención, etcétera. O sea, es algo así como una frustración. Es como a veces solemos decir, no soy bueno para la matemática, no soy bueno para la matemática. Y nosotros mismos, mejor dicho, nosotros mismos nos condicionamos. ¿Por qué en lugar de decir, no soy bueno para la matemática, dices, voy a practicar matemática? No, solitos nos decimos a nosotros mismos, no soy bueno para la matemática, no soy bueno para la matemática. Soy malo para la casuística, soy malo para la casuística. ¿Por qué en lugar de decir eso no dices, voy a practicar, voy a leer, voy a resolver esta casuística, yo sí puedo, me voy a concentrar? ¿No? Pero entonces, ¿qué es la indefensión aprendida? Es cuando cada uno se envía a sí mismo mensajes que limitan tus propias capacidades. Como ese mensaje de decir, no soy bueno para la física, o no soy bueno para la matemática, no soy bueno para el fútbol, ¿sí? No soy bueno para declamar. A veces, por una mala experiencia, nuestros estudiantes se forjan esa idea y se la dicen así a sí mismos. Por eso se llama indefensión aprendida, ¿no? Es como una especie de justificar las dificultades para algo, ¿no? Pero no hay que justificar, hay que enfrentarse mejor al problema, nos dice la teoría de la resiliencia, ¿no? Que ante las dificultades, ante los retos, hay que enfrentarse a ellos. Entonces, esa es la indefensión aprendida. Repito, cuando una persona se dice a sí mismo mensajes que lo limitan, que limitan sus capacidades, ¿ya? Como yo me podría decir, no soy bueno para el básquet, muy bien, y yo mismo me condiciono frente a ello. Esa es la indefensión aprendida. Pero insisto, puede estar marcada por una mala experiencia. Por eso nosotros no seamos mezquinos, no seamos así con nuestros estudiantes, ¿no? Si no les salió, si no pueden, hay que animarlos a que insistan, hay que animarlos a que sigan, ¿no? A que sigan adelante. Eso hace un buen profesor. Anima a su estudiante cuando algo no le sale bien. Lo anima, ¿sí? Muy bien, de hecho, ¿no? Tiene que ver con la autoestima también, ¿no? Tiene que ver con la autoestima, porque a baja autoestima es más seguro que aparezca esto, ¿no? Pero una buena autoestima, alta autoestima, va a ser difícil, ¿no? Que aparezca la indefensión aprendida, ¿no? Tiene razón el maestro, ¿ya? Y sí, porque son elementos, lógicamente, de la psicología también, esto de la indefensión aprendida, ¿ya? Entonces, en el profesor también puede pasar, ¿no? A veces, nuestros colegas que van al nombramiento siempre dicen, uy, pero matemática, ¿no? Porque ellos les toman un razonamiento lógico matemático, ¿no? Uy, pero la matemática, dicen nuestros colegas que van a postular al nombramiento. No deben decir eso, ¿no? Tienen que repasar, practicar, equivocarse, corregir, decir, no, esta vez sí la voy a hacer, voy a superar el puntaje, voy a resolver todos los ejercicios o los problemas que se me planteen, ¿ya? Pero insisto, cuando nosotros mismos nos enviamos esos mensajes de no puedo, es muy difícil, no soy bueno para esto, en realidad hemos desarrollado la indefensión aprendida. Tal vez la tenemos en algún campo, no sé, alguien que se confiese, no sé.
Bueno, yo por algún tiempo pensé que era malo para la matemática, ¿no? En primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de matemática, me consideraba que era malo, ¿no? A pesar de que siempre sacaba 11, 12, 11, 12, ¿no? No me desaprobaban. Pero ¿saben qué pasó? Creo que el profesor es importante, porque en cuarto y quinto tuve otro profesor. Y este profesor cuando resolvía, porque antes el profesor explicaba y nosotros anotábamos, ¿no? Cuando él resolvía lo hacía de una manera tan clara que nosotros lo entendíamos muy bien. Y te animaba, te decía, miren, así se saca este problema. Ahora ustedes. Y nos daba la oportunidad de intentarlo. Y cuando te salía un problema, querías hacer otro, ¿no? Y te salía ese segundo y querías hacer otro. Entonces nosotros los profesores influenciamos tremendamente en nuestros estudiantes, ¿no? Así como también los padres, ¿no? Porque a veces esa indefensión aprendida también puede ser de la familia. A veces la mamá le dice, como sale bajo en matemática, uy, sí, pues hijito, yo también fui malo para la matemática, ¿no? Le decimos así. Y entonces él ya comienza a cogerse de eso, ¿no les ha pasado? No, y a veces están riendo porque seguro así están ustedes con sus hijos, ¿no? Entonces, y a veces ellos son astutos, ¿no? Ah, mi mamá fue mala para la matemática. Ah, entonces yo he salido a mi mamá, pues, ¿no? No, no se trata de eso. Dijo, yo fui mala, pero yo creo que tú vas a ser bueno. Insiste, insiste, ¿ya? Yo te voy a ayudar, vamos a buscar en internet cómo se resuelven, así. Pero no decir, no, yo también, anda con tu papá, yo fui muy malo para las matemáticas, ¿no? Muy bien. Y vuelta llega el papá, ya yo peor, hijo, ¿no? Yo peor. Por eso que yo enseño educación física, le dice todavía, ¿no? No. Entonces, no hay que hacer eso, ¿no? Sino, vamos a ver, vamos a buscar, ¿no? Llamemos a tu primo, él seguro nos va a ayudar. Muy bien, o sea, buscar alternativas, ¿sí? Entonces, pero recuerden, la indefensión aprendida puede perjudicar la atención. O sea, cuando viene la clase de matemática, el niño dice, yo soy bueno para matemática. Entonces, como él ya se justificó, ya no presta atención, ya no presta atención. ¿Está bien? Ya no presta atención. Por eso, la indefensión aprendida afecta a la atención, ¿ya? Entonces hay que luchar en contra de esta indefensión aprendida. Muy bien, hemos hablado de un poco de sensación y percepción y atención, pero no es el único proceso auxiliar del aprendizaje. Tenemos otros. Por ejemplo, la motivación también es un proceso importante para el aprendizaje, ¿ya? Es un proceso clave para el aprendizaje. Usualmente también lo mencionamos como un proceso pedagógico, ¿no? Lo planificamos en nuestra sesión actividades para motivar. Pero aquí le estamos dando el enfoque de que también es un proceso que apoya al aprendizaje, al proceso de construcción cognitiva de un aprendizaje. Es fundamental, ¿ya? Vamos a ver algunas ideas. Del mismo Minedu, por ejemplo, ¿ya? Sobre la motivación. Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés e identificación con el propósito de la actividad, ¿no? Con el tipo de proceso que conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que se necesitará realizar con este fin. Un planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío, con voluntad y expectativa, hasta el final del proceso. Si los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para lograrlo, ¿no? Muy bien. Podríamos resumir estas ideas con lo siguiente, ¿no? Muchos expertos siempre dicen, ¿no? Que sin motivación no hay aprendizaje, ¿no? Tiene que haber motivación. El tipo de motivación, bueno, puede ser distinto, el estímulo puede ser distinto, pero tiene que haber motivación, ¿no? Entonces, es esa energía, ese impulso que hace que el estudiante preste justamente atención a aquello que va a realizar, aquello que va a aprender. Es como una energía que viene. A veces esa energía puede venir del interior del sujeto. Por eso se habla mucho de la motivación intrínseca, ¿no? Intrínseca, cuando viene del interior. Ganas de aprender, un sueño personal, ¿no? Satisfacción por aprender. Pero cuando hablamos también del trabajo pedagógico en el aula, la motivación, cuando es la motivación que organiza, que prepara el docente para sus estudiantes, entra dentro de lo que conocemos como motivación extrínseca, ¿no? O sea, la de afuera y la de adentro, la que viene de nuestro interior, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, la intrínseca. Pero aquella que viene de afuera, esos estímulos, ¿no? Premios, recompensas, ¿sí? Elementos atractivos, ¿sí? Palabras, frases, anécdotas, videos que el profesor considera, planifica y propone a sus estudiantes, esa sería la motivación extrínseca. Ahora, muy importante, la motivación no constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito que se realiza antes de empezar la sesión, ¿ya? Sino más bien, la motivación podríamos decir, es un recurso que empleamos también los docentes, ¿no? Y que tratamos de generar en el estudiante para que tengan mayor interés por la clase, por lo que se les va a enseñar. Quiero retomar esa frase, no constituye un acto de relajación.
Porque de repente yo los veo, ¿no? Muy bien, uy, están un poco cansados mis estudiantes. Y les digo, ¿no? Ya, niños, por favor, pónganse de pie, pónganse de pie. Dicen, muevan los pies, muevan los pies. Muy bien, muevan los pies. Muevan la cabeza, dicen, muevan la cabeza. Muy bien, muevan la cabeza, el cuello, ¿no? Estírense, sí, estírense, muy bien. Ah, ya los motivé. Ahora sí seguimos. La motivación, en ese caso, no es una motivación, ¿ya? Se puede ser un acto de relajación, un ejercicio de relajación. No hay que confundirlo con motivación. O sea, la motivación es una actividad, pero que vuelca tu atención hacia hacia el tema, hacia la actividad, hacia la estrategia que vamos a utilizar. Esa es la motivación, ¿ya? Entonces, no pensemos que la motivación es para entretener a los estudiantes. No, la motivación es un elemento que nosotros usamos intencionalmente para que los estudiantes dirijan su atención hacia lo que queremos, ¿no? La estrategia, la actividad, el paso 1, el paso 2, el tema, etcétera. Es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una profesora empieza su clase poniendo dos canciones, un reggaetón y una balada, ¿ya? Entonces, si no entendiéramos nada de motivación, dijéramos, los está haciendo para que sea entretenida la clase. No, es su motivación, ¿no? Un reggaetón y una balada. Después de escuchar el reggaetón y la balada, la profesora les comienza a hacer preguntas, ¿no? Escucharon la canción en el género del reggaetón, entonces a ver, cómo hablan, cómo cantan, ¿no? ¿Qué tipo de palabras utilizan? Así nosotros utilizamos ese vocabulario o no. Muy bien, comienzan a conversar. Luego viene la balada igual, ¿no? ¿Qué palabras, qué tipo de comunicación, ¿no? Etcétera. Muy bien, y así va haciendo las preguntas. Y al final va haciendo pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Y al final llega a decirle, muchachos, el día de hoy vamos a reconocer los niveles del habla. Muy bien. Y los niveles del habla, pues, por ejemplo, el coloquial, el vulgar, la lengua culta, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿ven? No le puso música, no, como son jóvenes, voy a ponerles un reggaetón y una balada para que se entretengan y se vea bonita la clase, ¿no? Que eso es parte, bueno, posiblemente, ¿no? Queremos una clase amena también, pero es motivación porque se conecta con el tema. Es motivación porque si bien es cierto es música que le gusta a ellos, pero que me va a servir a mí y también a ellos para enfocarnos en la temática, en la competencia que se quiera desarrollar, etcétera, ¿ya? Por eso dice aquí que la motivación no es exactamente un acto de relajación, no, sino que la motivación son un conjunto de acciones que generan interés, ¿no? Ese interés que necesitamos en el estudiante por el aprendizaje, por ese interés que lo va a llevar a participar de las actividades de aprendizaje, ¿ya? Muy bien. Entonces, los retos, los desafíos, las tareas nuevas contribuyen en este elemento que es la motivación, ¿ya? Muy bien. Bueno, tradicionalmente siempre hablamos de dos tipos de motivación, ¿no? Eso sí es muy tradicional, no lo voy a negar, ¿ya? Tenemos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y ahí vemos el cuadro, ¿no? Por ejemplo, motivación intrínseca es el impulso interior del estudiante para realizar una tarea o conseguir un logro, ¿ya? ¿Está en función de qué? Por ejemplo, está en función de las metas que se propone el estudiante, ¿no? Cuando se proponen metas que quiere alcanzar por sí mismo, eso le funciona como una motivación intrínseca, porque son sus metas. Él se ha planteado esas metas, quiere lograr esas metas. Entonces es motivación intrínseca, ¿no? Ser más competente, tener más capacidad, ganar, obtener el premio, ¿no? O sea, las metas que él se propone. O también de la satisfacción personal. Yo me he topado con estudiantes que, ¿saben? Sí hay estudiantes, aunque tengamos a veces bajas expectativas de nuestros estudiantes, pero sí hay estudiantes que van a aprender porque quieren conocer más, quieren saber más, estudiantes que se sienten bien cuando aprenden, ¿no? No niego que también hay estudiantes que van por la nota o porque su papá los manda, ¿no? Al colegio, pero también hay muchos estudiantes que van por la sensación, la satisfacción que tienen cuando aprenden algo nuevo. El niño, por ejemplo, el niño que es curioso por naturaleza, ¿no? Todos los niños en realidad son curiosos por naturaleza. Pero esa curiosidad, desde mi punto de vista, le sirve también como motivación intrínseca. Esa curiosidad, querer saber más, ¿no? Aclarar, preguntar, conocer, saber. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? A veces tenemos niños que nos dicen ¿por qué? Constantemente nos están preguntando, ¿no? El porqué de las cosas. Y nosotros nos hostigamos cuando en realidad deberíamos estar contentos de que tenemos un niño con alta motivación intrínseca. Quiere saber, quiere satisfacer sus dudas, salir de sus dudas. Entonces, tiene motivación intrínseca, ¿no? Entonces, la satisfacción personal es también un elemento de motivación intrínseca. Es como
cuando vengo por aquí en verano, a veces en estas temporadas, ¿no? Y siempre me encuentro a varios colegas que repiten, o sea, vienen aquí, ¿no? Vienen porque quieren escuchar, quieren aprender, ¿no? Quieren llevarse información para que lo puedan aplicar con sus estudiantes, o sea, por su satisfacción de aprender, ¿sí? No quiero ofender, ¿no? Pero hay algunos maestros que, por ejemplo, de repente se acercan por la certificación, que es válido, tener la certificación sería una motivación extrínseca, ¿no? Pero tengo colegas aquí y que los veo seguido, ¿no? Y que me da gusto porque yo cuando converso con ellos, aunque sean unos instantes, me doy cuenta que vienen simplemente por aprender, o sea, porque quieren saber más, porque quieren aprender algo que les pueda ser útil para su trabajo en el aula. Entonces, esa es su motivación intrínseca de ellos, la satisfacción de aprender, la satisfacción de mejorar como docente. ¿Ven? Esa es una motivación intrínseca. No vienen porque su director los ha obligado a que vengan, ¿no? No, sino porque quieren aprender más, quieren saber algo más. Entonces, esa es una motivación intrínseca, ¿ya? Y así tenemos estudiantes, los niños, muchos jóvenes, ¿no? Y habría que inculcar eso, hablarles también a los estudiantes de la motivación intrínseca, que se tracen metas, ¿no? Hablarles de lo importante que es aprender hoy en día en la vida y en el mundo, ¿no? Hoy en día se progresa a partir también del estudio, ¿no? Antes, hace 50 años, bueno, se podía de repente salir adelante con un trabajo que tengas y ya está, ¿no? Pero hoy en día, para ser más competitivo, para tener más chances de obtener un buen puesto de trabajo, tienes que prepararte bastante, ¿no? O como nosotros, si queremos tener una mejor condición económica, tenemos que prepararnos para ascender en la escala y al menos incrementar en algo, en 100, 120 o 200 soles, ¿no? Aunque no se preocupen, que me han dicho que con los que asciendan van a tener un aumento de 300 soles, ¿no? Va a ser más de 200, entonces, ¿ya? Estoy bromeando por si acaso, profesora, no se siente tan contenta. No, pero sí hay un aumento, ¿no? Si no, por algo no estamos acá. ¿Si hay un aumento o no hay un aumento? Sí. Claro, no, aparte del aumento de fin de año, pero con el ascenso, sí, muy bien. Entonces, ven, estudiando, ¿no? Para eso hay que estudiar, ¿no? Para eso hay que estudiar. Entonces, hay que decirle a los estudiantes que para progresar hoy en día se necesita aprender, se necesita conocer, se necesita desarrollar nuevas capacidades y competencias. Eso hay que decirle a los estudiantes, ¿no? No hay que decirles que solamente vienen porque sus padres los envían. No, muchachos, vengan porque aquí van a aprender cosas nuevas que en el futuro les van a servir, que en la vida les va a servir, ¿ya? Bueno, hablábamos también de la motivación extrínseca. Es el impulso promovido desde afuera. La diferencia está clara, ¿no? Era algo así como la atención interna y la externa. Igual acá, ¿no? La motivación intrínseca, el impulso para aprender viene de mí, de mi interior. Mis metas, mis sueños, ganas, satisfacción por aprender, curiosidad. Pero en este caso la motivación extrínseca está promovida desde afuera. Podríamos decir todo lo que hace un docente, por ejemplo, para llamar la atención y despertar la motivación en sus estudiantes, ¿no? El profesor prepara su material, lleva videos, prepara canciones, selecciona cuentos, hace juegos, dinámicas. Entonces, esas actividades forman parte de esto que en términos de los procesos pedagógicos llamamos motivación extrínseca, ¿no? Puede estar en función de los estímulos y expectativas que despierta el docente, el contexto también ayuda, los recursos educativos y el reconocimiento de los demás, ¿no? También es motivación extrínseca las expresiones valorativas, ¿ah? ¿Sí? Decirle a un estudiante, muy bien, buen trabajo, ¿no? Muy buena presentación. Excelente exposición, te felicito, ¿no? Te felicito por tu trabajo. Entonces eso también es una motivación extrínseca, estímulos. O no se sienten bien cuando los felicitan, ¿no? Muy bien, profesora, excelente su sesión del día de hoy. Muy bien, se sienten bien y quieren repetir ese tipo de estímulo, ¿no? Y para ello van a tener que repetir la acción, obviamente, ¿no? Entonces, el apoyo, el reconocimiento, ¿no? El ser considerado también influye dentro de lo que es la motivación, ¿ya? Vamos a salirnos un poco de lo netamente pedagógico y vamos un poco a lo que dice Eric Jensen, ¿ya? Es un libro que voy a citar bastante hoy, que es un libro de cerebro y aprendizaje, ¿no? Es neurociencias aplicadas a la educación, ¿ya? Entonces, él habla también bastante de la motivación intrínseca, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que aumente la motivación intrínseca de nuestros estudiantes, ¿no? Ya que es muy importante, ¿ah? Una vez leí un libro de unas profesoras argentinas, no recuerdo el título, pero hablaban de el enfoque de competencias, ¿ya? Y estas profesoras argentinas decían que
para que los estudiantes desarrollen sus competencias, se necesita en ellos una alta cuota de motivación intrínseca. O sea, la motivación extrínseca es obvio que nosotros vamos a tener que llevar, ¿no? Objetos, elementos, videos, etcétera. ¿Sí? Eso es obvio. Pero ellos decían que no solo se necesita motivación extrínseca, la del docente, sino que el estudiante tiene que también tener elevada la motivación interna, la motivación intrínseca. Ellos afirmaban eso, ¿no? Muy bien. Entonces, y tienen razón, pues. ¿Cómo aumentar esa motivación intrínseca? ¿Cómo hacer que ellos quieran aprender, ¿no? ¿Sí? Es muy diferente. Tengo que aprender, debo aprender. A quiero aprender. Es diferente, ¿no? A ver, incluso entiéndanlo en cómo lo manifiesto, ¿no? Una cosa es, bueno, tengo que aprender, debo aprender, ¿no? Otra cosa es, quiero aprender, quiero aprender. Imagínense ustedes el lunes, ¿no? El lunes. ¿Cómo es para el lunes? El lunes 12. Es, debo ir a clases o quiero ir a clases, no sé. El lunes 12, ¿no? Todos nos vamos al colegio ya, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ojalá llegue el momento en que digamos, bien, el lunes 12, de una vez quiero ya que empiecen las clases, ¿no? Pero bueno, todavía no llega ese momento, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para que haya motivación intrínseca y que nuestros estudiantes quieran aprender, hay que eliminar la amenaza, dice Eric Jensen, ¿ya? Hay que eliminar la amenaza. Entonces, eso significa que, pues, lo que está claro, ¿no? Que no haya un profesor que amenace, que atemorice. Muy bien, ya van a ver en el examen, ya dice el profesor, ¿no? Ya van a ver en el examen, dice. Entonces ahí hay una amenaza, ¿no? Uy. Y que en la mañana hablábamos un poco de evaluación formativa y decíamos de que la evaluación era identificar dónde tiene que mejorar el estudiante y darle la ayuda, darle la retroalimentación, ¿no? Entonces no se trata de ajusticiarlos con la evaluación, de que la evaluación sea una guillotina. No, sino que la evaluación es parte del proceso de aprender y es para identificar en qué tenemos que mejorar, ¿no? Pero hay que eliminar la amenaza. En el caso del error, por ejemplo, también hemos mencionado bastante ayer y hoy día el tema del error, ¿no? De que el error ya tiene que tener un nuevo enfoque, ¿no? Es decir, que el error es parte del proceso de aprender, que el error es una oportunidad para aprender, que desde el error vamos a comenzar a razonar, a pensar críticamente, a ser creativos, a buscar soluciones a ese error y vamos a aprender, ¿no? Entonces hay que eliminar la amenaza, ¿ya? Fijar objetivos es muy importante. Otra razón, miren, vamos descubriendo que hay muchas razones de por qué comunicamos el propósito. ¿Comunicamos el propósito hoy en día? ¿Sí o no? Sí. Entonces, miren aquí, porque hasta ahora siempre comento dos fundamentos de por qué hoy en día comunicamos el propósito, ¿no? Uno es porque, les decía, comunicamos el propósito porque cuando el ser humano conoce una meta, cuando tiene su meta definida, usa al máximo sus recursos para llegar a esa meta. Si no tiene una meta, ¿qué pasa? Si el ser humano no tiene una meta, ¿qué pasa? Va por aquí, va por allá, perdemos tiempo, ¿sí o no? Claro, y no nos esforzamos. Pero cuando tenemos una meta, usamos nuestros recursos, nuestro tiempo para llegar a esa meta, ¿no? Muy bien. Otra cuestión de por qué ahora es tan importante comunicar el propósito tiene que ver con la evaluación, ¿no? Cuando comunicamos el propósito, también comunicamos cómo van a ser evaluados los estudiantes, porque lo manda la evaluación formativa. En una evaluación formativa, el evaluado tiene que saber en qué va a ser evaluado, ¿no? Y aprovechamos el propósito para comunicarle en qué va a ser evaluado, ¿ven? Pero aquí encontramos otra razón también, ¿no? Que le decimos el objetivo, la meta o el propósito, porque también aumentamos su motivación, lo motivamos, pues cuando le damos una meta, cuando a alguien le dan una meta, le proponen una meta, le proponen un reto, ¿no? Que es alcanzable, a pesar que es un reto, pero alcanzable, entonces te da ganas, te motiva, ¿ya? Influir positivamente de todos los modos posibles, ¿no? Simbólica y concretamente, ¿no? Eso también es obvio, ¿no? Influir positivamente. El lenguaje del profesor tiene que ser asertivo, ¿no? El profesor tiene que dar confianza, lógicamente que no se confunda confianza con que se le va a faltar el respeto al profesor, sino confianza en que el estudiante puede preguntar sus dudas, ¿no? Puede decirle al profesor que no entendió y el profesor no se va a molestar, sino va a aprovechar eso para retroalimentar y ayudar a sus estudiantes, ¿ya? Gestionar las emociones del alumno mediante el empleo productivo de rituales, teatro, movimiento, celebración, etcétera. Entonces, hay que tener rituales también en el aula. ¿A qué se refiere rituales? No me refiero a que vamos a hacer la macumba, dice la maestra, ¿no? Ni que vamos a hacer bueno, podríamos hacerlo tal vez si es que nos toca algún tema como un pago a la tierra, tal vez, ¿no? Pero no me refiero a eso. Sino, por ejemplo, el profesor puede tener un saludo con sus estudiantes, ¿no?
Un profesor puede tener una manera de felicitar las participaciones de los estudiantes, ¿no? Yo, por ejemplo, en la maestra aprendo mucho de las maestras de inicial cuando veo clases, ¿no? Entonces, cuando los niños hacen algo, tienes una canción ya preparada, ¿no? Bien, 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 bien. Entonces, ¿ven? ¿Aumentará la motivación con esa canción o no? Sí, entonces ya se sabe, y los niños ya saben ya que cuando un compañerito participa bien, todos cantan bien, 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 bien. Entonces son rituales. En Facebook vi un profesor, varios profesores lo hacen, bueno, en otras partes, aquí de repente también, que llegan sus niños y con cada niño tiene unos símbolos acá. Por ejemplo, seguramente lo han visto. En la pared, en la puerta tienen unos símbolos. Una mano, tiene el símbolo de un abrazo, tiene el símbolo de un choque de puños. Entonces, llegan los niños y escogen. Si escogen aquí la mano, entonces le saludan al profesor chocando la mano, ¿no? O si le escogen el puño, entonces le saludan a su profesor o a su profesora con el puño, ¿no? Y así, ¿ven? O sea, ya son rituales que generan emociones positivas. O sea, me da ganas de venir a este salón, ¿no? A aprender, ¿me entienden? Podemos hacerlo, canciones, rituales, formas de felicitar, aplausos, ¿no? Aplausos lluvia, aplausos con un dedito, con dos deditos. Ese tipo de rituales ayudan a gestionar esta motivación intrínseca que tanto se necesita en el enfoque de competencias, ¿ya? Bueno, y aquí Eric Jensen habla de retroinformación, pero en realidad se refiere a lo que ya hemos conversado, la retroalimentación, ¿ya? Retroinformación, él se refiere a la retroalimentación, es decir, devolver la información al estudiante de aquellos aspectos en los que puede mejorar, ¿no? Que siempre las clases, conforme se desarrollan las clases o al término de las clases, el profesor les dé consejos a cada estudiante de cómo podría mejorar. Entonces, si tengo un profesor que siempre me dice cómo mejorar, en qué mejorar, yo me siento bien. Aumenta la motivación, porque estamos hablando de motivación, ¿ya? Muy bien. Importante, ¿no? Miren, en este ambiente hay un estudiante que está en la esquina, ¿no? Está señalado por sus compañeros. Incluso, no sé si ustedes se dan cuenta, pero tiene un sombrero que dice burro, y incluso burro con B chica todavía, ¿no? Con V. Muy bien, y está al rincón. Mi pregunta es, si el ambiente es así, ¿hay motivación? ¿Motivación para aprender? No, por eso decíamos hace rato que se necesita, ¿no?, eliminar la amenaza. Entonces aquí dice, la motivación para el aprendizaje requiere un clima emocional positivo, ¿no? Tiene que ver con lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Eliminar la amenaza, gestionar emociones positivas, etcétera. ¿Ya? Factores de la desmotivación temporal, ¿no? Miren, así como hemos visto hace rato que hay factores que afectan la atención, también hay factores que desmotivan, ¿no? Y de esto pues hay mucho, ¿sí? En la mañana hablábamos de los resultados, de que a veces los estudiantes esperamos que ellos avancen en sus resultados, decíamos, pero a veces no se puede, ¿no? A veces los estudiantes, en lugar de progresar, hay factores que a veces el profesor desconoce y que están ocasionando que baje en realidad sus resultados, ¿no? Muy bien, entonces sí hay factores de desmotivación, pues. Por ejemplo, asociaciones del pasado que pueden provocar un estado negativo o apático. Los fracasos del pasado pueden provocar malos sentimientos, así como recordar fallos, bochornos o equivocaciones catastróficas en clase. Lo que les decía hace rato de la indefensión aprendida, ¿no? Una frustración, un profesor que me hizo sentir tan mal que nunca voy a querer volver a participar, ¿no? Entonces eso también desmotiva, ¿ya? ¿Qué más? Factores ambientales o sociales son los factores que más abundan, ¿no? Y que desmotivan. Por ejemplo, estilos de enseñanza inadecuados, también, por si acaso, es un elemento desmotivador, ¿no? Estilos de enseñanza inadecuados. ¿A qué se refiere? Ahí es un llamado de atención al docente, ¿no? ¿Sí? Si de repente mis estudiantes les gusta, son muy dinámicos, ¿no? Les gusta moverse, pero yo quiero que estén sentados todo el tiempo, quiero que solamente me escuchen y transcriban. Entonces, ¿estarán motivados mis estudiantes? No. Entonces, las estrategias que utiliza el docente también, o bien pueden motivar, o bien pueden desmotivar, ¿no? Desmotivar. ¿Ya? Muy bien. Una vez, por ejemplo, como les digo, yo también participo así como ustedes, me siento a escuchar a otro profesor para aprender, ¿no? Entonces, una vez fui a un evento así, donde el que estaba delante hacía preguntas a los participantes, ¿no? Yo también debería hacerlo así, ¿no? Pero hacía preguntas así, creo que él sabía que no iban a responder, ¿no?
No sé si alguna vez se han topado con una persona que les hace una pregunta, intencionalmente sabiendo que no van a responder y que van a caer o que se van a equivocar, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Estás ahí, ya que en la tarde mejor no voy porque me va a preguntar y no voy a saber, digo, ¿no? Muy bien. Sí, sí, no, a mí me ha pasado, ¿ah? Uy, me va a hacer quedar mal, ¿no? Porque le hacía una pregunta, respondía, no, pues, ¿cómo va a decir eso? Le decía, ¿no? Entonces, pasa, de repente nosotros lo hacemos con los estudiantes eso. Entonces, tengan en cuenta que tenemos ese estilo de enseñanza, no lo va a motivar. Yo no voy a querer ir, ¿no? A veces, discúlpenme, yo respeto a todos ustedes maestros, a todos los maestros del Perú, pero he tenido padres que me decían, ¿no? Mi hijo, el día jueves que le toca tal curso, tal, curiosamente, todos los jueves se quiere enfermar, se enferma. Que le duele el estómago, que le duele la cabeza. Muy bien, ¿por qué? Entonces, y averiguando, pues, ocurre a veces eso, ¿no? Ese que en clase de ajusticiamiento, cuando preguntamos como castigo, no hay que hacer las preguntas como si fueran un castigo, porque si hacemos las preguntas como fueran un castigo, el estudiante ya no va a querer participar, no hay motivación, se desmotiva. Las preguntas debemos hacer sentir a los estudiantes que las preguntas son para incrementar el nivel de la clase, que son preguntas para seguir razonando, para todos participar y opinar, para que todos colaboremos con el desarrollo de la clase, ¿no? Pero a veces hacemos preguntas, porque está distraído, una pregunta. Si ya sabes que está distraído y no va a responder, una pregunta como castigo, ¿no? Dirías, Carlos, préstame atención, porque después te voy a hacer una pregunta para que me ayudes a explicar en la clase, ¿ya? Préstame atención. Muy bien. O sea, hasta la forma como le digo que preste atención, ¿ya? Entonces, ¿existen estilos de enseñanza que pueden desmotivar? Sí, pues, sí existen estilos de enseñanza que pueden desmotivar. Carencia de recursos también, pues, ¿no? ¿Sí? Carencia de recursos, ¿ya? Vengo mi colega, ¿y qué materia vas? No, todo está acá, dice. ¿Tu sesión? También está acá, mi sesión. Muy bien. ¿Tu unidad? También está acá, mi unidad. Bueno, qué talento, ¿no? Muy bien, qué talento, pero necesitamos recursos, o sea, una lecturita, ¿no? Un problemita, un caso, ¿no? Un cuestionario por allí, ¿no? Para trabajar, ¿no? Imágenes, dibujos, ¿no? Es así, creo, el trabajo ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, pero bueno, cuando hay carencia de recursos, ¿no? ¿Sí? No hay videos, no hay diapositivas, ¿no? Solamente hay que escuchar al ponente, entonces no. Tiene que haber recursos para motivar, ¿ya? Barreras en el lenguaje también, barreras en el lenguaje, ¿sí? Tal vez alguien me critica, no, ese ponente habla en un lenguaje muy sencillo, ¿no? Muy coloquial, pero a mí me sirve para llegar a los demás, ¿no? Entonces, pero de repente puede ser que utilice un lenguaje ya demasiado técnico, ¿no? Demasiado técnico muy elevado, ¿ya? Entonces, tal vez no pueda conectar con ustedes, no me pueden entender y por tanto se desmotivan, ¿no? Entonces, a veces, barreras en lenguaje también pueden ser elementos desmotivadores, ¿no? Explico algo, pero con un lenguaje muy obtuso, ¿no? Entonces mis estudiantes de repente se pueden perder, ¿ya? Una ausencia de elección, prohibiciones culturales, miedo al ridículo, falta de información también desmotiva. Dentro de los elementos ambientales, la mala nutrición también es un elemento, ¿no? Que no permite la concentración, etcétera. Inadecuada iluminación también. Uy, no veo nada, mejor me voy a verlo por Facebook, ¿no? En Facebook se ve mejor, dicen, ¿no? Entonces, también los asientos malos y están incómodos, van a estar más preocupados en el asiento que están incómodos y no prestando atención, ¿verdad? La temperatura incorrecta. En los veranos a veces sufrimos también para los eventos, ¿no? En los ambientes. Miedo al fracaso, falta de respeto, contenido irrelevante. De repente estamos haciendo un tema que no nos sirve para nada. De repente se desmotivarán, se van, pues, ¿no? Entonces, son factores que podrían generar desmotivación. Entonces, contenido tiene que ser relevante, interesante, atractivo, ¿ya? Muy bien. Y en el caso de motivación del alumno en relación con su futuro, cuando los objetivos no están claros ni bien definidos también, pues, ¿no? Cuando el estudiante no tiene claro qué quiere para él más adelante, no ha definido aún un proyecto de vida, como le decía también, no se motiva, pues, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, normal. Entonces, no, el ser humano, desde pequeños, como juego, aunque sea, hay que comenzar a decirle, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Qué vas a hacer de grande? Aunque él me diga astronauta, aunque él me diga, de repente, profesor, ¿no? Le dirán, no, hijito, tú tienes que ser médico, seguro le dicen ustedes a sus hijos, no tiene que ser doctor, le dicen, ¿no? Muy bien, ya, tu hijito te va a decir, voy a ser doctor en educación, ¿no? Muy bien, porque estudia su posgrado y puede ser doctor, ¿sí? Médico, mejor díganle, ¿no? Médico, muy bien.
Entonces, pero así ese tipo de conversaciones y de juegos ya le estamos inculcando al estudiante que tiene que ir pensando en algo para el futuro, ¿no? Cuando llegan a secundaria con mucha mayor razón, orientarlos a que construyan su proyecto de vida, ¿ya? Porque cuando ellos se trazan una meta, entonces se automotivan, se motivan para llegar a esa meta, ¿ya? Entonces, pero si los estudiantes no han sido estimulados para definir su futuro, yo sé que puede cambiar. En primer año a veces dicen quiero ser médico, y cuando los encuentro después de repente en quinto de secundaria me dicen no, ahora voy a ser arqueólogo o voy a ser ingeniero. Bueno, puede variar. Sin embargo, sigue teniendo una meta, ¿ya? Y eso es un elemento motivador. Muy bien, entonces hemos visto lo que hay que hacer para motivar y acabamos de ver qué es lo que no motiva, Muy bien, pero hay otro proceso más que es también auxiliar del aprendizaje. Estamos hablando de dos más, ¿no? Estos son prácticos ya y rápidos para poder hacer la casuística. La recuperación, dice el temario de nombramiento, de ascenso, menciona como proceso auxiliar del aprendizaje la recuperación, ¿ya? Recuperación. Entre paréntesis yo le he puesto tiene que ver con memoria, ¿ya? Porque es uno de los procesos que tiene que ver con la memoria, ¿ya? De por sí, el concepto de memoria ha evolucionado también, ¿sí? Hace 30 años, decir memoria era pensar en almacenar información, guardar información. Eso era memoria, ¿no? Memoria. O sea, incluso el que tenía mayor capacidad para memorizar era el mejor, ¿no? El que tenía mayor capacidad para memorizar la lección, las fórmulas matemáticas, las fórmulas químicas, lo que se tenía que hacer en el curso de lenguaje o literatura, el que memorizaba más era el más inteligente, incluso decíamos, ¿no? Muy bien. Entonces, pero ha ido evolucionando el concepto de memoria. De por sí, hoy en día sabemos que inteligentes son todos, ¿no? Todos los estudiantes, todas las personas somos inteligentes, solamente que hay que desarrollar la inteligencia y también hay que saber que hay distintos tipos de inteligencia, ¿no? Eso ya está comprobado, demostrado, hasta las neurociencias lo han corroborado, ¿no? ¿Ya? Que a veces el cerebro se va moldeando y se predispone para ciertas actividades, como el arte, como el deporte, como las ciencias, como la matemática, como las humanidades, ¿no? El cerebro también se molda a ese tipo de destrezas o habilidades, ¿ya? Entonces hoy en día ha evolucionado, ¿no? El concepto de memoria. ¿En qué sentido? Ya no es solamente almacenar información, o sea, guardar datos, no. Sino que en realidad el que tiene mayor capacidad de memoria es el que tiene la capacidad de guardar datos, almacenar información, pero también recordarlo, evocarlo, para solucionar un problema, para hacer una tarea, para enfrentarse a un reto. Porque si no, ¿de qué serviría guardar, almacenar si no lo vas a utilizar? ¿No? Entonces, la memoria es dinámica, ya no es que solamente vas a almacenar o captar. La memoria es dinámica también. Almacenas, pero en el momento oportuno, te acuerdas y utilizas ese dato para responder una pregunta, resolver un caso, dar una idea, ¿no? Comunicar algo, etcétera. Entonces, la memoria hoy en día es la capacidad de almacenar, de recordar también, ¿no? De evocar información para hacer frente a una pregunta, a un problema, a un reto, a una tarea, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista del procesamiento de la información, la recuperación es uno de los 3 procesos principales de la memoria, junto a la codificación y el almacenamiento. ¿Ya ven? Entonces, la memoria no solamente es almacenamiento. La memoria no es solo almacenamiento, también es codificación. Codificación significa que recibes una información, la entiendes y luego la almacenas. ¿Ya? Codificación, ¿no? Por ejemplo, supongamos, hemos hablado hace ratito de atención, ¿no? O del término indefensión aprendida. ¿Recuerdan qué es la indefensión aprendida? ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Cuando el sujeto se dice a sí mismo mensajes que lo limitan, ¿no? Como no soy bueno para la matemática, ¿no? Esa es la indefensión aprendida. Muy bien. Entonces, cuando comenzábamos a explicar sobre indefensión aprendida, entonces comenzaban a entender ustedes ese nuevo término, ¿no? Nuevo término. Estaban decodificándolo. Comenzaban a entender, ya, eso era indefensión aprendida. Muy bien. Lo comienzan a entender, lo decodifican. Y conforme lo van entendiendo, lo van almacenando en su memoria, ¿no? En su memoria, ¿ya? Muy bien. Y si más tarde hay una pregunta que tiene que ver con ese tema y ustedes lo evocan, entonces ahí viene la recuperación. Entonces, codificación es que el dato que tú vas a almacenar tienes que entenderlo primero.
Lo entiendes y entonces lo almacenas, ¿no? Es como decodificar un mensaje, entender el mensaje y así lo puedes almacenar. Y después lo vas a poder recordar, ¿ya? Muy bien. Es como si más adelante habláramos de andamiaje. Muy bien, andamiaje. ¿Qué era el andamiaje? Recuerdo que en mi instituto pedagógico me enseñaron, pero no sé qué es, ya no me acuerdo qué es el andamiaje. Tiene que ver con andamios, no sé, muy bien, ¿ya? Y sí puede ser, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Muy bien, pero bueno, luego viene entonces no recuerdo qué es andamiaje. Bien, entonces viene la explicación, conversamos, ya está. Ya, eso era, muy bien, lo guardo en mi memoria. Y después viene un caso en el que, esto es andamiaje, respuesta al andamiaje, marco andamiaje, recuerdo, ¿no? Entonces, la memoria es así, tiene tres procesos dentro de la memoria. Decodificar, o sea, entender el mensaje o el dato que vas a almacenar, sería el segundo proceso, almacenar, pero el más importante es el tercero, recuperar, ¿no? Porque si no vas a almacenar y es como si más tarde le voy a pasar información a su memoria. Muy bien. Le doy su memoria y lo guardan en su memoria y nunca abren las diapositivas que les doy para que vuelvan a leer. Porque muchos siempre me dicen, pásenme su información, pásenme su información. Les paso, pero léanlo después, por favor. Porque a veces lo guardan en su memoria y ahí se queda, ¿no? Muy bien. Guardado, como bien hemos dicho. No, pues les doy, pero luego abran la memoria, recuerden, repasen para que lo tengan ya en su mente, ¿no? Y lo puedan utilizar en el momento oportuno. ¿Está bien? Entonces, recuperación se refiere a ese proceso en particular, en cuando el individuo lo que tiene en su memoria lo recuerda, lo utiliza para el proceso de aprender, para participar en clase, etcétera, ¿no? En el ámbito de la memoria, el proceso de recuperación o recuerdo, ¿ya? Recuperación o recuerdo, consiste en la evocación de sucesos, eventos o información almacenada en el pasado, ¿no? Entonces, en conclusión, recuperación significa recordar, sacar de la memoria, extraer de la memoria, ¿no? Para utilizar ese dato. Yo ya aprendí, ya memoricé que es andamiaje, entonces si hay una casuística que tenga que ver con eso, evoco, recuerdo, ¿ya? Muy bien. Vuelvo a los neurocientíficos, ¿no? Hoy día estamos compartiendo en este bloque bastantes aportes de los neurocientíficos. Pero miren, a veces criticamos el memorismo, sí es criticable, ¿no? La memoria no es criticable, por si acaso. Yo nunca critico la memoria. El memorismo sin sentido sí lo puedo criticar. Pero la memoria no. La memoria es importante, la necesitamos. Todo lo que aprendemos, ¿dónde creen que está? En la memoria. Todo lo que aprendemos está en la memoria, ¿sí? Yo no puedo criticar de la memoria, ¿no? Es gracias a ella que estoy trabajando ahorita, ¿no? Con ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, no puedo criticar la memoria, pero sí cuando memorizamos algo sin sentido, sin una utilidad, sin una finalidad, eso sí se puede criticar, ¿no? Cuando mecanizamos al estudiante, cuando esa memorización o mecanización le impide razonar, eso sí lo critico. Pero la memoria no la puedo criticar, porque todos usamos la memoria, ¿sí? Nuestros recuerdos están ahí, nuestras experiencias bonitas y nuestras experiencias malas también están allí, ¿no? La información, los datos están ahí en la memoria. Por eso que los neurocientíficos dicen, aprendizaje igual a memoria, dicen los neurocientíficos. Si lo tiene en su memoria, es porque lo ha aprendido. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene sentido o no? ¿Sí? Entonces ellos dicen, la única manera de comprobar que lo ha aprendido es si es que lo tiene en su memoria y lo puede recordar, evocar de su memoria. Así hablan los neurocientíficos, ¿no? Muy bien. Los pedagogos a veces criticamos la memoria, ¿no? Pero, como les decía, no hay que criticar la memoria. Hay que criticar la mecanización, la memorización sin sentido, ¿ya? Esa memorización que le hace al estudiante tener un pensamiento rígido. Eso sí hay que criticar. Pero la memoria no, porque es allí donde todo ser humano guarda experiencias, vivencias, sus creencias y su información, sus datos, ¿no? Lo mucho o poco que saben ustedes, porque algunos enseñan matemática, comunicación, etcétera, lo que saben sobre las áreas, ¿dónde creen que está? En la memoria. Entonces, por eso los neurocientíficos dicen, aprendizaje igual memoria, según los neurocientíficos, ¿ya? La memoria y el recuerdo son elementos fundamentales en el proceso de aprendizaje, ¿no? Por eso son procesos auxiliares del aprendizaje. El único modo de saber que los alumnos han aprendido algo es que den señales de recordarlo, ¿no? Den señales de tenerlo en su memoria, ¿ya? Muy bien. Bueno, la memoria, aquí hay un esquema que hice una vez de un trabajo, es la capacidad que nos permite almacenar y recordar las experiencias pasadas o los conocimientos adquiridos con anterioridad. ¿Qué retenemos en nuestra memoria? Retenemos ideas, conceptos, experiencias o vivencias, imágenes,
sentimientos y o emociones, lo que aprendemos en la escuela. Todo eso está en nuestra memoria, ¿no? Bueno, de los tipos podemos hablar de corto plazo y largo plazo, ¿no? De corto plazo solo se recuerda entre 8 a 20 segundos, ¿no? Entre 8 a 20 segundos. Y de largo plazo los recuerdos permanecen por mucho tiempo, incluso por toda la vida, por toda la vida. Estrategias para memorizar, bueno, la repetición y la asociación o claves son muy frecuentes, ¿no? Anomalías de la memoria, podríamos decirle, son hasta psicopatologías, ¿no? La amnesia retrógrada es la incapacidad de recordar hechos ocurridos antes de la enfermedad o de la lesión cerebral, ¿no? La amnesia es la pérdida de la memoria, ¿no? Por lo general por lesiones cerebrales, ¿ya? Pero hay dos tipos de amnesia. Por ejemplo, si ocurre una lesión cerebral y el sujeto olvida todo lo anterior a la lesión, al accidente, a la enfermedad que tuvo, esa es una amnesia retrógrada, olvida su pasado. Pero también existen estos casos, ¿ah? La amnesia anterógrada. Seguramente han visto por YouTube alguna vez. Hay casos en el mundo de amnesia anterógrada. Es decir, hay sujetos que han tenido accidentes, ¿no? Una lesión cerebral y sí recuerdan su pasado. Pero ¿saben cuál es su gran problema? No pueden almacenar nuevos recuerdos. O sea, lo ocurrido hasta antes del accidente o de la lesión cerebral sí lo recuerdan. Pero a partir de allí no pueden almacenar nuevos recuerdos. O sea, a veces pueden tienen 30 minutos, de repente han visto la película como si fuera la primera vez de Adam Sandler, ¿no? Que ahí es, según esa película, la protagonista, puede vivir y recuerda su pasado, pero cuando pasan 24 horas, al día siguiente se olvidó todo lo que vivió este día, ¿no? Y tiene que volver a comenzar a almacenar nueva información. Entonces, mejor dicho, la amnesia anterógrada es la incapacidad de almacenar nuevos recuerdos. ¿Se imaginan? O sea, no tener la capacidad de agregar nuevos recuerdos a mi memoria. O sea, lo que estoy haciendo ahorita, más tarde no lo recordaría. Este momento que estoy compartiendo con ustedes, si es que tuviera amnesia anterógrada, más tarde no lo recordaría, ¿no? Algunos dicen que tienen amnesia retrógrada cuando les vienen a cobrar, porque no se acuerdan, dice que tuvieron esa deuda, ¿no? Muy bien, entonces, repito, la amnesia anterógrada es la incapacidad de almacenar nuevos recuerdos, de agregar nuevos recuerdos a la memoria. Lo pasado sí se acuerda, pero lo nuevo que está experimentando no lo puede almacenar. Lo vive, pero luego se olvida. No puede sumar a su memoria. Hay casos así. Bueno, un último proceso auxiliar del aprendizaje es la transferencia. La transferencia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es la transferencia? Una manera concreta de definirla es esta, ¿no? La aplicación de un conocimiento aprendido en un contexto particular, ¿no? O una situación distinta, ¿ya? Es por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchos decimos que la transferencia es la parte práctica en el aula, ¿no? Es decir, ya hicimos, ya leímos, ya conversamos de un tema, ahora sí, a producir la parte práctica, ¿no? Y sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero la verdadera transferencia se da cuando lo que adquiriste en la escuela lo puedes aplicar a situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Es como la profesora ya le enseñó al niño a sumar y a restar, ¿no? Y ahora le encarga como una tarea que haga un presupuesto familiar con su papá y su mamá. Muy bien, un presupuesto familiar en el que va a utilizar la suma y la resta que ya aprendió a sumar y a restar. Entonces tiene la tarea de hacer un presupuesto familiar, ¿no? Ver cuánto ingresa la familia, cuánto se gasta, ¿no? Cuánto queda o cuánto falta, muy bien. Entonces, aprender eso que aprendió en el aula, aprendió en la escuela, sumar y restar, lo va a aplicar a una situación concreta de la vida en sí, ¿no? Que podría ser hacer el presupuesto, ¿no? Muy bien. O ir a la tienda, ¿no? Ir a la tienda, etcétera. ¿Ven? La transferencia, ¿no? Sí, que puede ser para la casa o también pueden ser situaciones que del contexto se traen al aula, ¿no? Porque pueden hacer casos también, pueden resolver casos que ocurren en la vida misma, lo pueden resolver en el aula, ¿no? Productos concretos que luego les puedan servir para enviar. Yo he visto colegas que, por ejemplo, cuando que querían enseñarles a sus estudiantes a escribir solicitudes, muy bien, veían un problema que tiene la institución, sus estudiantes redactaban solicitudes al alcalde de la localidad,
¿no? Y llevaban esas solicitudes, ¿no? Entonces, lo producían en el aula, pero con la intención de que sirva también, ¿no? Para algo real, ¿no? Una necesidad que tenían en la escuela, no sé, por ejemplo, ¿no? Recuerdo muy bien ese caso, ¿no? Era un colegio que tenía un problema de que estaban arrojando desmonte ahí por el frontis del colegio. Y no pasaba, pues, los que recogen la basura por ahí, por la zona. Entonces, se propusieron eso, hacer solicitudes y cartas. Cartas dirigidas al alcalde, cartas dirigidas al regidor de cultura, de educación, ¿no? Al sector que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, solicitudes y las enviaron. Y créanlo, tuvieron respuesta, incluso una respuesta muy inmediata, ¿no? Les resolvieron el problema, ¿Cómo? A partir de una clase, ¿no? Del desarrollo de una competencia, porque es una competencia nada más. Escribe diversos tipos de textos, ¿ven? Entonces, hubo transferencia, ¿no? Lo aprendido, producir una carta, nos sirve para aplicarlo, por ejemplo. Le damos sentido al aprendizaje, ¿ya? Esa es la verdadera transferencia. Porque nosotros también decimos, como hace rato, ¿no? A veces en teoría y luego práctica, y podemos pensar que es transferencia, cuando de repente podría ser más teoría de repente, ¿no? Repasar la práctica para repasar la teoría. Pero la verdadera transferencia es cuando tú, lo que has adquirido, el conocimiento nuevo que has adquirido, lo puedes llevar a una situación más real, más concreta, ¿no? Se trabaja mucho con transferencia ahora porque, por ejemplo, en la matemática ya no solamente se trabaja con ejercicios, sino con problemas. Y los problemas son situaciones de un contexto determinado, ¿no? ¿Ven? Entonces sí se está discutiendo mucho sobre transferencia, ¿no? Otra manera de definirla, por ejemplo, estos autores en el 2013 sostienen que ocurre cuando el individuo es capaz de reconocer los requerimientos de un nuevo problema, seleccionar las habilidades y el conocimiento aprendido previamente y aplicarlo al nuevo problema, ¿no? Es decir, lo que aprendieron lo transfieren, lo aplican a una nueva situación. Es como decir, lo que estamos compartiendo ahora en clase, ustedes luego se las ingenian y lo aplican en su aula, ¿no? Esto de que, por ejemplo, para llamar la atención tiene que haber movimientos, sonidos y emociones, ustedes la próxima semana lo aplican en su aula, ¿no? En su práctica cotidiana. Entonces hay transferencia. De aquí lo transfieren a una situación real, su trabajo como docentes, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Estrategias para favorecer la transferencia, análisis o comparación de casos, por ejemplo, casos de la vida real, ¿no? Trabajo en equipo o en parejas también sirve, ¿no? Tareas globales, aprendizaje basado en problemas o proyectos, por ejemplo. Fomentar y motivar la autonomía para aprender es necesaria para la transferencia. Dificultad, o ¿qué dificulta la transferencia? ¿Sí? Factores que impedirían que haya transferencia. Falta de situaciones concretas de aprendizaje, ¿no? De repente cosas muy teóricas y generales y no le presentamos situaciones, casos, etcétera, ¿no? ¿Ya? A veces le decimos, haz un cuento, muy bien, pero hay que ubicarlo, ¿no? ¿Un cuento para qué? ¿Cuál puede ser el motivo de ese cuento? ¿Con qué finalidad? ¿Un cuento para reflexionar sobre qué? ¿Sobre qué problemática, no? Deberíamos darle situaciones concretas al estudiante, ¿ya? Vamos a hacer un debate sobre qué. A ver, hay que debatir sobre la corrupción. Pero no sé si los estudiantes quieran debatir sobre eso. De repente podría escogerse un tema más cercano para ellos, más cercanos a los que quieren. Profesor, hagamos un debate sobre el enamoramiento. Ya, de repente, ¿no? No sé. Profesor, los niños dicen, hagamos debate sobre los animalitos. Muy bien, ya, puede ser. Lo importante es que se desarrollen las competencias, que sean situaciones concretas de aprendizaje, ¿ya? Que se relacionen con los intereses de los estudiantes. Bueno, también dificultades y limitaciones para la abstracción, ¿no? Muy bien. Como les decía hace rato, en el temario de ascenso en la escala magisterial, también aparece como un proceso auxiliar del aprendizaje el andamiaje, ¿no? El andamiaje, ¿ya? Muy bien. Y bueno, y sí efectivamente tiene que ver con esto que decíamos hace rato, con los andamios, ¿no? Muy bien, aquí un andamio. Aquí vamos a graficar. Este es otro andamio. Muy bien. Aquí. Este es otro andamio. Muy bien, ¿ya? A ver. Y aquí vamos a poner, está el logro, ¿ya? Lo que se quiere lograr, la meta. Muy bien. Entonces, bueno, para hablar del andamiaje tendríamos que citar, ¿no? Hay que decirlo, a Brunner y a David Woods, ¿ya? A Brunner, ¿ya? Brunner es uno y David Woods es otro. Ellos son los que acuñaron el término andamiaje, ¿ya?
andamiaje. Sin embargo, hay que decir algo. No desmerezco por si acaso a Brunner y Woods, pero ellos se inspiraron en la teoría de Vygotsky, de zona de desarrollo próximo. ¿Ya? Ellos se inspiraron en la teoría de Vygotsky de zona de desarrollo próximo, se inspiraron en la mediación de la que hablaba Vygotsky. En eso se inspiraron, ¿ya? En ellos se inspiraron. Y mencionan este término del andamiaje, que es una metáfora. Es una metáfora en realidad del andamiaje. Es una metáfora porque tiene que ver con los andamios, ¿no? Los andamios. ¿No han visto que cuando los constructores, por ejemplo, yo tengo una construcción ahí en donde estoy viviendo, quieren tarrajear una parte elevada, ¿no? La parte elevada de la casa. ¿Qué hacen? ¿Ponen sus andamios o no? ¿Sí? Para alcanzar, para llegar a esa parte elevada y poder tarrajear. ¿Sí o no? Lo hemos visto seguro de repente en la construcción de nuestras casas. Lo mismo es aquí, pues. ¿Sí? El andamiaje es una metáfora que hace alusión a que es el docente, ¿ya? El docente con su ayuda, con sus guías, etcétera, con sus orientaciones, con sus explicaciones, le pone los andamios al estudiante, ¿sí? Y aquí, ¿no? El estudiante, gracias a esos andamios que le va proporcionando su maestro, puede llegar a una meta de aprendizaje. Ya está. Ese es el andamiaje. Entonces, cuando hablamos de andamiaje, hablamos de la ayuda, ¿está bien? La ayuda que proporciona el docente, ¿no? La ayuda que proporciona el docente, ¿sí? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que el estudiante, ¿no? Avance y alcance metas de aprendizaje. Muy bien. Por ejemplo, profesor, bueno, ¿qué hacemos nosotros para ayudar a que para que nuestros estudiantes aprendan? A ver, le hacemos preguntas, ¿no? Preguntas y repreguntas, es lo que más debemos utilizar, ¿no? Preguntas y repreguntas, ¿no? Muy bien. Explicamos, ¿no? Explicamos. ¿Qué más? Corregimos, aclaramos, ¿no? Aclaramos. Muy bien. Proporcionamos un material, etcétera. Entonces, todo eso es el andamiaje, ¿no? Las preguntas y repreguntas, las explicaciones, cuando lo corregimos, cuando aclaramos, ¿no? Cuando le brindamos material. Todo eso se convierte en estos andamios que le permiten al estudiante ir subiendo, ir avanzando y llegar a una meta de aprendizaje. ¿Sí entienden esa metáfora o no? Entonces, es una metáfora, ¿no? De los andamios. Yo les decía, para que el albañil pueda tarrajear la parte más elevada, pone sus andamios, pues, y va subiendo. Igual el estudiante, para que llegue a la meta de aprendizaje, en este caso necesita andamios también. ¿Pero quién se los proporciona? El docente. Por eso les decía que esta metáfora del andamiaje se inspira en la zona de desarrollo próximo, la mediación que hablaba Vygotsky, ¿ya? Pero es el término de ellos, Brunner y Woods, ¿ya? Muy bien. También aquí hay algo, lo último, lo que quiero mencionar. Según estos autores, por ejemplo, a menor, voy a poner aquí, ¿no? Menos, a menor nivel de competencia, entonces, a menor nivel de competencia, la pregunta es, ¿debe haber más andamiaje o menos andamiaje? Si el niño tiene un menor nivel, o sea, más dificultades, ¿no? ¿Cómo debe ser el andamiaje? ¿Debe ser poco el andamiaje o mucho? ¿Más o menos? Más, pues, ¿no? Entonces, más andamiaje, ¿ya? Pero si fuera a la inversa, hay un mayor nivel de competencia, La idea es forjar autonomía en el estudiante. Entonces, no es que haya cero andamiaje, no, sino ya es menor el andamiaje, menos andamiaje. Y si es cierto, pues, ¿no? ¿No les ha pasado? Es alumno rápido, hábil, ¿no? Necesita una pequeña ayudita nada más y él va solo.
Pero hay otros estudiantes que necesitan más apoyo, ¿no? Que les cuesta un poco más. Y con ellos solemos dedicarle un poco más, acompañarlos más, mirar qué están haciendo, guiarlos un poco más. Entonces tiene sentido, o sea, es lógico, ¿ya? Pero el profesor siempre está presente, sino que algunos ya tienen más autonomía para aprender, entonces les damos libertad para que usen esa autonomía. Hay otros que todavía necesitan más ayuda por parte del profesor, entonces les proporcionamos esa ayuda, ¿sí? Tiene sentido lo que ellos trataron de explicar, ¿ya? Muy bien, pero siempre va a haber andamiaje. Sino que si tiene más talento, más habilidades, ¿no? Tiene un mayor nivel de competencia, entonces como que lo dejo avanzar solo, ¿no? Le doy unas pistas y él va a ir solo. En cambio, si tiene más dificultades, más apoyo le doy a ese estudiante, ¿ya? Más apoyo. Muy bien, entonces ahí está el andamiaje. Recuerden ustedes esta metáfora de los andamios. Son como esos andamios que se pone el constructor para llegar a la parte más alta. Igual, son como esas ayudas que da el docente, para que el estudiante llegue a su meta de aprendizaje, ¿ya? Muy bien. Bueno, y lo último, también quería hablar un poquito, ¿no? De la metacognición, ¿ya? De la metacognición. También es fundamental para el aprendizaje, ¿no? Sobre todo es fundamental para aprender a aprender, ¿no? Para aprender a aprender. Bueno, ustedes ya seguramente están cansados de hablar de metacognición, ¿no? Ya saben que metacognición es el proceso por el cual se reflexiona sobre el propio aprendizaje, ¿no? Cuando cada individuo piensa en su propio aprendizaje, ¿sí? La metacognición, reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, ¿ya? Yo quiero enfatizar su importancia, ¿no? La metacognición permite que el estudiante regule y controle su propio proceso de aprendizaje, ¿ya? Colegas, en la vida del estudiante, conforme va creciendo, tiene que aprender por sí mismo, ¿no? Ustedes no lo van a acompañar toda su vida. La maestra de inicial lo acompaña hasta 5 años y de ahí vendrán los maestros de primaria y luego los maestros de secundaria. Pero luego llegará un momento en que él tiene que aprender también por sí solo, ¿no? En la vida misma o cuando va a la universidad el profesor le da el tema, muy bien, me preparan la exposición y ya está, ¿no? Entonces ellos tienen que tener ya herramientas que le permitan controlar, aprender por sí mismos. La única manera de poder contribuir en que ellos tengan autonomía para aprender es ayudándolos a desarrollar la metacognición, ¿no? Ayudándolos a desarrollar la metacognición, ¿ya? Entonces, es la reflexión sobre el propio aprendizaje. Le permite que cada estudiante controle su proceso de aprendizaje. Permite que el estudiante se dé cuenta de qué aprendió, cómo lo aprendió, ¿no? Qué dificultades se le presentaron y cómo las superó. Y más cosas, ¿no? Y más cosas, ¿ya? Entonces, la metacognición es reflexionar sobre eso. Que el sujeto que aprende, mejor dicho, el estudiante, se dé cuenta de qué aprendí hoy. ¿Cómo lo aprendí? ¿Me servirá para la vida lo que he aprendido? ¿Qué dificultades tuve cuando estuve aprendiendo? ¿No? ¿Cómo superé esas dificultades? ¿Qué aciertos tuve? ¿Qué estrategia me funcionó mejor? ¿Qué estrategia del profesor me gustó más? ¿Qué estrategia del profesor no me gustó? Entonces, eso, reflexionar sobre el proceso mismo de aprender tiene que ver con la metacognición, ¿no? ¿Ustedes realizan la metacognición o no? A ver, ¿qué han aprendido hoy? ¿Sobre qué aprendieron hoy? Ya no se acuerdan ya. Uy, ni se acuerdan que hemos hablado de la memoria, de la atención. No, yo creo que sí. Confío en que sí, ¿no? Confío en que sí. ¿Ya? Muy bien, pero, o sea, eso. ¿Qué aprendí hoy? Hoy día hemos hablado, por ejemplo, hoy día hemos hablado de la atención, ¿no? Recuerdo que hay muchos tipos de atención, que es importante la atención voluntaria, que hoy día los estudiantes también tienen atención dividida. También hemos hablado de la motivación, hemos visto de todos los factores que pueden perjudicar la atención. De que me di cuenta que la memoria no solamente es almacenar, sino también recordar, ¿no? Recuperar. La transferencia, que aplicar a la vida o a situaciones de la vida lo que se aprende. Muy bien, hablamos sobre andamiaje, que es una metáfora que alude a los andamios que se ponen para llegar a una meta, ¿no? Muy bien. Y también hablábamos de metacognición, que es comenzar a pensar en tu propio proceso de aprendizaje. Pensar en qué aprendiste, cómo lo aprendiste, dificultades, aciertos que tuviste, pasos que seguiste para aprender, etcétera. ¿Ya? Con estas ideas vamos a poder resolver algunas casuísticas que vamos a compartir con ustedes acá y que van a estar también subidas a la plataforma virtual para que nuestros colegas las puedan también desarrollar. Y también vamos a subir para ellas las claves, ¿no? Para que corroboren si acertaron o no acertaron, ¿ya? Nos despedimos de los maestros con aplausos también para ellos. Sí, gracias por acompañarnos y gracias a Alex también por la transmisión.